Suscríbete a la Panterita. Ovalito, todo el equipo. Estamos con César Merlo, colega de TC Sports. César, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? Bien, César. El tema siempre recurrimos a vos porque manejás también mucha buena información de aquí. Y estamos con el tema de lo de Santiago Arzamendia, que ayer estaba publicando en tu cuenta de Twitter el tema que ya estaría cerrado la operación con el Cádiz. Y contanos un poquito qué estás sabiendo, el tema de los pormenores, si ya está eso. Mirá, te cuento. Es una operación que está cerrada de palabra en $2,5 millones por el 75% del pase. Ya están empezando a cruzar documentos. Bueno, esto que habitualmente tarda 3 o 4 días. Viste que cambian una coma, cambian otra. El jugador ya tiene arreglado un contrato por 4 temporadas. La negociación se mantuvo de manera sigilosa, me consta. Yo, como todos ustedes, me enteré ayer, sí, a partir de ustedes, quienes lo destaparon, y me puse a averiguar y sé que estaban negociando por el jugador hace 2 semanas, que el Cádiz tiene bastante interés. El Cádiz esta temporada ha lanzado a comprar jugadores con un valor relativamente accesible para lo que es Europa, con proyección. Compró un futbolista chileno también de selección, que se llama Tomás Alarcón, que con un perfil parecido al de Arzamendia, con menos experiencia obviamente en selección, pero también con mucho potencial. Así que, a ver, salvo un martes 13 que pasa uno en 100 operaciones, no creo que este sea el caso. Santiago Arzamendia, cuando termine la Copa América, se va a subir un avión, se hará la revisión médica y jugará en el Cádiz. Bueno, César, se nota que tu información es la precisa, la correcta, porque te cuento que ya el diario Marca se ha hecho eco de esto y, bueno, exactamente los datos que vos estás manejando. ¿Y cómo accediste a todo esto, César? ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿cómo llegaste a acceder a la información, digo? ¿Cómo saltó allá? Mirá, te voy a ser honesto. Yo vi temprano, usted tiene un gran productor que se llama Wilson, que además es amigo mío, ¿sí? Lo único que le gusta un poco la noche, a diferencia mía, pero bueno, eso dejémoslo de lado. Y ayer, les voy a ser honestos, yo trabajaba hasta muy tarde y me desconecté durante el día. Y cuando abrí el tweet, vi lo que publicó, y como a mí sinceramente, bueno, me especializo en dar noticias de mercado de pases y me gusta, me enteré de esta operación, pude confirmarlo con 2 o 3 fuentes confiables hasta llegar a obtener el número, que era por ahí lo que le faltaba al dato para concretar la operación. La operación la hace, bueno, un empresario paraguayo, que ustedes lo tienen un empresario argentino que trabaja mucho en Paraguay, al cual es Augusto Paraja, ¿sí? Que era quien en su momento representaba al futbolista, ¿sí? Después el futbolista fue con otro empresario, también lo tienen que conocer, Nazareno Marcollese, que ha hecho muchos pases al América y que le suele prometer a los jugadores: firmen conmigo y te llevo al América. Y bueno, en este caso le prometió eso a Arzamendia y no pudo cumplirlo, y bueno, a Arzamendia le tocó esta posibilidad y se termina concretando. Básicamente eso es la trastienda. El club obviamente lo venía siguiendo hace rato, le gustaba, había pasado los filtros de los scouting y se termina cerrando, insisto. Falta obviamente la firma entre los clubes, que se crucen los contratos, y bueno, que el jugador, una vez que termina la Copa América, se suba al avión, supere los exámenes médicos y ya se queda allí en Europa jugando. Bueno, está César, valiosa la información. Aquí también estamos a través de ABC TV observando lo que aparece en Marca.
en la parte de Cádiz. Y te quiero preguntar, ¿cómo vieron a la selección argentina ayer? ¿Qué conclusión sacaron del partido? Nosotros acá muy preocupados porque el equipo de Berizzo tuvo la pelota todo el segundo tiempo, pero sigue sin patear al arco y realmente es un equipo muy poco agresivo a pesar de los jugadores que tiene. Le cuesta mucho generar una situación de gol, ya sea jugando con pocos delanteros o con varios hombres de vocación ofensiva como ayer. ¿Ustedes cómo vieron el partido a la selección? Mirá, parecido a lo que vieron ustedes. Vimos 25 minutos muy buenos de entrar en la selección argentina, después bajó el rendimiento y en el segundo tiempo literalmente fue muy malo. Yo creo que con el respeto que me merece la selección de Paraguay, si hubiera estado un equipo más potente enfrente y Argentina hubiera jugado como jugó de mal, sin tener la pelota, sin poder contraatacar, limitándose a defenderse, probablemente el resultado no hubiese sido el que fue. La realidad es que no quedó conforme, pero bueno, a ver, la única buena señal que vemos aquí es que es un equipo que sigue estando en formación, que ha cambiado mucho de nombres partido a partido Scaloni y que tiene momentos que, a pesar de los cambios, el equipo rinde bien. Vamos a ver la realidad, creo, cuando llegue a cuarto de final y el técnico tenga que volcar un equipo en la cancha. Yo entiendo que ahí deberá darle cierta confianza a un once titular para enfrentar la parte madura de la Copa América, que será la de cuarto de final en adelante. Ahí que se acabarán un poco las especulaciones. Sí, Argentina, lo que hemos notado, más allá que Messi ayer no tuvo un partido fenomenal, es que Messi está enchufadísimo, está hecho un líder como nunca. Lo hemos visto con las cámaras exclusivas que tiene Tex Sports, que lo siguen durante el partido, y nosotros lo hemos mostrado en nuestro programa en Presión Alta, y vos lo ves que Messi se acerca a todos los compañeros, los arenga, no tiene esa cara de fastidio que solía tener, habla con el árbitro, hace las cosas que hace un capitán, o sea, trata de manejarte el partido, y eso, sin lugar a dudas, es mérito del propio Messi y también del propio Scaloni, ¿sí? Y de los propios compañeros que no lo han sabido sobrecargar como pasaba antes. Antes la selección argentina agarraban la pelota y se la daban a Messi y que Messi resuelva. Hoy Messi es determinante, pero no es pura y exclusivamente la persona que tiene que llevar el peso del partido, más allá que suele ser habitualmente el mejor jugador de Argentina, ¿no? César, ¿qué sabe del futuro de Lorenzo Melgarejo? Mirá, es un hecho que se da de Racing. Ayer se lo planteó al presidente Víctor Blanco entendió la situación. Hay un llamado y un interés muy concreto de Lanús. No sé dónde, pero para mí el futuro de Lorenzo Melgarejo va a estar en el extranjero. No creo en Paraguay, pero yo no lo veo quedándose aquí en Argentina por el contexto económico de nuestro país, ¿sí? César, gracias como siempre. Dale, un abrazo grande, muchachos. César Merlo de Teis Sports, hablando un poquito del tema Santiago Arzamendia, juntando con Paraja, uno cree, ¿verdad? Bueno, le preguntabas el tema de la fuente, difícil, pero sí, sin duda que tiene buen contacto con esta gente que ya le está casi asegurando. Juanma tenía una cuestión que interesa al hincha de Cerro. Va a traer a alguien en lugar de Arzamendia, si puede entrar Juanma también, con lo que está averiguando, pero se va al Cádiz, contrato por 4 años, ¿eh? Y a ver, cuando acá hacíamos aquel ranking de los vendibles, buen precio, si te quedas inclusive con un cuarto, quieras o no. ¿Cuánto es el precio? 2,5 millones por el 75%. O sea, la cotización, estamos hablando de un jugador que vale más de $3 millones. Y después lo que significa, ¿no? Cuando acá tantas veces decimos cómo le cuesta vender al fútbol paraguayo, más allá de que se trata de un equipo que aspira a la permanencia y más allá de ese contexto histórico de lo que era en algún momento, especialmente en la década del 80, estamos hablando que es una venta de un equipo paraguayo a un equipo de primera de España. Hay información del Congreso, está Edgardo Romero. ¿Qué tal, Edgardo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Un saludo a la audiencia deportiva también. Se acaba de confirmar por un periodo más la presidencia de Óscar Castillo Salomón. 25 votos logró hace momentos, esto se dio aquí en la Cámara Alta, y 15 votos su opositor Eusebio Ramón Ayala. Particularidades, Federico, en torno a esto. Los del sector de la bancada A del Partido Liberal, entiéndase los llanistas, votaron divididos. Algunos apoyaron la candidatura de Óscar Salomón y otros la candidatura de Eusebio Ramón Ayala. Misma situación se dio en el caso del Frente Guazú. Divididos ellos votaron, y también lo relacionado con el partido Hagamos. En el caso de, ellos son dos integrantes, Gilberto Apuril apoyó la candidatura de Óscar Salomón y hubo una abstención de su también correligionario Patrick Kemper. Así, bancadas divididas, y la denuncia que hacía justamente el senador Blas Llano, que varios de sus integrantes de bancada marcaron el silencio dentro de lo que fueron las últimas conversaciones, las últimas negociaciones en torno a mesa directiva. En estos momentos se está eligiendo a el vicepresidente primero, y el proponente Miguel Fulgencio Rodríguez menciona el nombre de Sixto Pereira como vicepresidente primero. Entonces, Óscar Castillo Salomón, del Partido Colorado, de la línea de Colorado Sañetete, confirmado en el cargo con 25 votos. Asume nuevamente por otro periodo a partir del 1 de julio y va hasta el 30 de junio del 2022. Federico. Muchas gracias, Edgardo. Hasta luego. Ahí está el compañero desde la zona del Congreso, justamente, el Recutú, como decía al principio. Bueno, aquí se está activando. Tranquilo. Bueno, Arzamendia. Vos decías por lo de, claro, de Cerro es una baja. Un jugador de... Sí. Para mí tiene adentro. ¿A quién? Porque no estamos hablando de un super lateral intransferible que va a dejar un hueco difícil de llenar. Yo creo que sí, Más allá de esos versos que siempre se arma, el hincha se agarra con un jugador más bien, pero ¿hace cuánto él es el dueño del puesto? Hace poco, cuando hacíamos el ranking, él hasta te genera la sensación de que es más viejo porque viene jugando hace 4 años. O sea... No, porque están uno pasa una lista de unos 6 nombres que lo han reemplazado en un momento a... En algún momento. Claro. De Arzamendia. Pero... Mira que lo quiero meter hasta Marco Acosta Roja lo meto, Por eso. Está Juanma para que haga el ejercicio con Ariel. Juanma. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo te va, Juanma? Bien. Tranquilo, aquí escuchando atentamente y siguiendo los detalles que contaba el colega Merlo. Claro, lo de Arzamendia decía que, según te informaron, va a ser difícil que Cerro Porteño contrate otro jugador en el puesto. Claro, porque tratando de conseguir mayores datos sobre la operación de Santiago Arzamendia, sí, uno automáticamente se hace la pregunta, ¿verdad? Porque sale la operación y Arzamendia es el lateral izquierdo titular de Cerro Porteño desde el clausura 2017, cuando Leonel Álvarez lo pone allí en esa posición, y a partir de allí, pese a haber tenido algunas lesiones durante todo este trayecto, fue el inamovible. Russo en algún momento lo catalogó de titular indiscutido cuando aparecía Rivas de por allá asomando, pero sí es una baja que Cerro Porteño seguramente lo va a sentir, por eso que estamos mencionando. Entonces hacíamos la consulta y me dijeron que no, que Cerro Porteño no va a buscar en el mercado de pases un reemplazante para Santiago Arzamendia, porque consideran que en esa posición el técnico Francisco Arce tiene varias opciones para reemplazar a Santiago Arzamendia, que está próximo a ir al Cádiz de España. ¿Cuáles son las opciones más importantes, Juanma, Ariel? ¿Vos con quién arrancaría? Yo arrancaría donde hay necesidad de atacar a Alan Rodríguez. Por ejemplo, acá, próximo partido contra Fluminense. Alan, si por ahí quiero ir un poco a encerrarme más afuera, en Río, juego con Adorno ahí. Y lo tengo a Luis Vargas también. Pero más en ese orden. Luis Vargas es un poco más para el mañana que se puede ir consolidando. Pero en cuanto a jugadores más hechos... Parecido a Arzamendia, Luis Vargas, ¿verdad? ¿Cómo? Parecido a Arzamendia. Es más técnico y más encarado. No, te digo la forma de encararte. Yo creo que de todos quienes estuvieron con el rótulo de reemplazar mientras se recuperaban, porque ese era el pero de Arzamendia, el tema de las lesiones, Vargas fue el mejor. E inclusive yo te diría por encima de Coyote.
Porque como que Rodríguez lo tenés más como un comodín, que hasta te puede rendir como un cuarto volante. Un jugador más hecho, de un poco más de andar para la exigencia de Copa, a veces ese tipo de antecedentes sirve. Desde allí, mirando el partido con Fluminense, te digo, y Copa Libertadores de América. Porque fíjate que ahí también pasó lo de Rivas, que recordaba Juanma cuando debutó en Ciudad del Este, Adorno en el famoso partido, en el clásico, cuando por COVID Cerro pierde a varias figuras y Del Valle juega como segundo marcador central y después Adorno es también medio borrado, porque no le funcionó. Yo creo que Vargas fue más o menos el que más se instaló, pero viste que siempre era para atajarle el puesto. Nunca para ahí, y ahora sí es claro, que ahora tiene que emerger el sucesor. Y vos sabés que la vara, desde el hincha, al periodista o a los compañeros mismos, ¿cuántas veces decíamos en ese tándem que formaban Claudio Aquino con Arzamendia, que cuando no estaba Arzamendia hasta Aquino se lo veía diferente, que medio se cohibían los otros laterales cuando querían hacer el 1-2 con el volante argentino? Y una cosa es, bueno, este juega mientras se recupera el titular, y si se confirma va a ser otra la vara. Pero yo creo que, y Juanma, no sé si es la misma información o lo que se maneja, es el tema del riesgo, ¿verdad? O sea, más en estos momentos cuando estás a menos de un mes del duelo contra Fluminense, ¿cuál es la certeza de que vas a ir y vas a encontrar a alguien que te pueda garantizar, que te pueda generar cierta estabilidad? Y no es una cuestión puntual, es de ahora en más contratar. Cuando ya, voy a decir lo de Carrascal, sí, Chiqui lo habrá visto en los 2 partidos y habrá dicho, me sirve, pero como que hay mucho riesgo en ese sentido, y allí creo que se llega a la conclusión de, mira, nos podemos arreglar con lo que tenemos en casa. Vos sabés que cuando consultábamos el monto, y algo que guarda relación, no es directamente la respuesta a lo que planteas, Dani, pero cuando hacemos la pregunta sobre la operación de Santiago Arzamendia, y me quedo con una respuesta que me parece que es aplicable a esto. El mercado está muy difícil. Entonces, y sí, salir a buscar y no te garantiza que venga, que encuentre primero que todo un lateral que se amolde un poco al estilo de Chiqui Arce, y tampoco te garantice que venga y rinda directamente, porque es un puesto delicado, y Cerro Porteño entonces entiende que directamente va a apostar a Alan Rodríguez y a Luis Vargas, porque son las 2 opciones directas. También está la posibilidad de que juegue Adorno allí en una función más defensiva, en alguna estrategia a lo mejor que quiere utilizar el técnico Arce, pero en principio van a apostar por Alan Rodríguez o por Luis Vargas, y va a ser una puja que el ganador va a salir de esta pretemporada, porque Cerro ya, o Francisco Arce ya paró un equipo, ya realizó fútbol y está entre esos 2 futbolistas. Arranca uno de ellos y después es reemplazado por el otro, y viceversa. Bueno, está entonces este tema. Lo de Cáceres, ¿cómo está, Marcos? Sin novedades. Ayer tratamos de tener mayores informaciones con relación a su renovación y por el momento nada. Surgió un rumor el fin de semana, pero nada confirmado por el momento, que incluso Marcos Cáceres estaría ya viendo otras posibilidades en caso de que no se confirme una renovación, que hasta aquí, repetimos, no hubo mayores informaciones al respecto. Bueno, está Juanma. Gracias por la información, ¿eh? Dale, Fede, estamos atentos a cualquier novedad. Bueno, Juan Figueroa, respecto a lo de Arzamendia. Marcos Cáceres no había... No arregla todavía. ¿Viste que en algún momento se dijo que arregló, inclusive aceptando la... Aceptó, pero parece al que estilo la historia de Ramos. Sergio Ramos Caducó, decía... pero ahora parece que caducó el ofrecimiento. Eso ya se instaló en los... Y sí, no hay respuesta. Ok. Bueno, un poco baja sale la APP, nos dice... Saludos para Adelito, y nos contaba también el señor de los pasillos. Esta mañana un poco más temprano. Bueno, citaba eso porque baja es Patiño, ¿verdad? Claro. Para el partido de... Primer partido. O sea, tendrías 2 de 4. Para el partido como local contra el Fluminense. Y también recordar que antes de Arzamendia le era muy difícil encontrar a Cerro un lateral izquierdo. Bueno, la reconversión misma de Arzamendia te demuestra... Claro. Porque, a ver, reemplazantes fueron, vos citabas Rivas, Adorno, Coyote. Vos te fuiste a Costa Rojas.
A Costa Roja. Hay un jugador más que pasó a otro club, Joel Jiménez. Joel Jiménez el que también, Sol. Sí. en su momento lo reemplazó. Sí, por eso. O sea, fíjate, estamos hablando de clausura 2017, son 4 años. Por eso la vez pasada cuando decía... Oscar Ruiz en algún momento también jugó como zaguero lateral izquierdo. No, por eso cuando Ariel decía, no, es... Yo me mantengo, para mí no es el super lateral. No. Usted mismo en su crítica ayer en la selección, la vez pasamos menos los centros contra Bolivia y ayer de vuelta, ni uno llegó a destino. Pero si el parámetro va a ser selección, vamos a bajarle a Ángel Romero. Pero no solamente parámetro. No me escuchás a mí acá, yo hace rato sigo diciendo eso. Pero me mantengo con eso de que no es un lateral. El enfoque de Cerro te estoy diciendo. Pero está bien, el enfoque de Cerro. Pero yo creo que desde el lado de Cerro, cuando estos chicos tengan la responsabilidad y saben que el lugar puede ser suyo, definitivamente es el momento en que tienen que romperla. Pero fíjate nomás en este ejercicio que hicimos, todos los laterales quienes estuvieron a la par de Arzamendia, ninguno va a decir, pero ¿por qué será que a él no le dio? Pues yo a Vargas fue el que, pero fue lo más reciente también. Pero ahí hay puestos donde va a tener que, y además, si a Cerro le entra casi $3 millones, o sea, 2,5, y además te queda con un 25% y el tipo está en la Liga Española, o sea, es como que bueno, por esto sí, no es el tema de, no, acá hay unos 800.000, una opción de compra, un préstamo, por eso yo... Pasa que estamos en una situación difícil, Dani, no, y siempre decimos esto, que no, es que cuando uno transfiere cuando quiere, sino cuando puede. Este es un jugador también perseguido o que también convive con la irregularidad futbolística. No sé si una posibilidad ahora podría darse otra vez en un corto no muy lejano, en un plazo no muy lejano para Arzamendia, de una transferencia. Y entiendo también que esta presencia en la selección nacional habrá ayudado mucho, porque la carta de presentación, que el jugador esté siendo titular de la selección nacional como lateral izquierdo y jugando la Copa América, es una buena carta de presentación. Es decir, se supone que tiene que impactar esto en el comprador, porque la carta de presentación indica que es el lateral titular de la selección paraguaya. Y después habrá que ver si es que Cerro no hace la transferencia en este momento, en qué circunstancias y si habría otra oportunidad. Ese es el tema. Me parece que es entendible que Cerro diga así la transferencia, además de que es un club, al igual que los otros, precisa meter dinero dentro de la institución. Bueno, este buen dinero, convengamos. Sí. Ya acá, también es cierto, una edad importante para Arzamendia. Ahora cumplió 23. Sí, bien, ya para 23, que no le agarre mal de barco años. en cualquier momento. Está bien. Claro, es más... Mira que no se fueron muchos laterales de esa edad a Europa. No, por eso, es un salto dentro de todo, porque acá es cierto lo que cuenta nuestro compañero Víctor Miranda. Es prácticamente $3 millones porque estamos hablando de euros. Claro. Sí. O sea, no, y es una... Por eso, Entonces, debutó bien joven. Lo de la selección no es solamente algo reciente, sino que, a ver, cuando hablamos de que hace 2 años él era el lateral izquierdo o el volante, que ellos también ven eso del jugador que te puede cumplir más de una función. O sea, Arzamendia tranquilamente, porque veía que Cádiz buscaba un lateral de ese tipo, de que tenga un corte ofensivo que después en algún momento pueda ser el cuarto volante, pero... fíjate, o sea, ¿cuándo fue la última vez que se dio un paso? Porque acá estamos acostumbrados a que se vaya en Argentina, México, ahora Estados Unidos, Brasil. Sí. Un salto a una de las 5 ligas. Brasil. Yo inclusive te abro el juego, o sea, vamos a hablar de jugadores que han ido a una de las 5 ligas grandes del mundo, ¿verdad? O sea, me dirán, no, pero cae, sí, pero ¿cuántas veces nuestro lamento es Venezuela tiene más jugadores en Europa que Paraguay? Entonces, sí, nos encantaría que sea el Real Madrid o el Barcelona, pero que sea Cádiz, que te pague, o sea, esta cifra de casi $3 millones por el 75%, si es que repito, o sea, lo que nos comentaba el colega Merlo y lo que ya maneja Marca también, es una transferencia importante. Y la discrepancia, porque aquí creo que no hay discrepancia, la discrepancia con Ariel era cuando Ariel dijo, no, eso es como dijiste, súper reemplazable. Reemplazable, no dije súper, reemplazable. Porque, y después dijiste, no es que es el súper, no. Yo digo que que es una baja. Lateral, es una baja para mí no es el súper lateral y que es reemplazable. Una cosa vos me decís que se fue, pero, a ver, se va Villasanti y no le traes a nadie.
Ahí cambia la historia, no tenés. Pero allá me parece que hay forma de arreglarse. Un jugador es que, el caso de Coyote, que tiene ya algunos partidos en primera, ya ha disputado algunos partidos internacionales en Copa Libertadores de América, y tiene la confianza y sabe que ese lugar puede ser suyo, se puede consolidar. Te incito por ahí, si hay un partido en donde las circunstancias o las características van a ser distintas, donde el entrenador precise de un jugador de mayor vocación defensiva, lo tenés ahí Adorno, o si no te funciona Coyote, puedes jugártela por Vargas. Yo creo que Adorno es muy temerario. Lo de Coyote sí comparto. No, yo no te digo para que sea, Porque sino que Adorno jugó un partido ahí. un partido contra Olimpia. Yo me acuerdo del clásico. Claro, Creo que el siguiente partido, no sé si era el famoso partido contra Nacional, también jugó. Pues yo me acuerdo que Chiqui después lo borra Adorno. Sí. De la lista de los convocados, como lo borró a Maíz. Hasta en algún momento vuelve Rivas. Sí, por eso Rivas. Un partido que Vargas, jugó Rivas, me acuerdo que había sido promocionado por Russo en Ciudad del Este. y que no apareció con Arce, pero fue aparecido Rivas un partido. Bueno, la asociación de Arzamendia, señores, hincha de Cerro Porteño. En medio de este tema que es central, que es la selección nacional, Claro. no tocamos todavía el tema, estamos esperando a Bruno también. Vamos Siempre está allí, ¿no? a Ayer, lo por que ejemplo, decía. Pero ya estamos casi sobre cierre, Claro, ya claro. estamos cerrando. Ayer, por ejemplo, claro, o sea, como la selección siempre está allí y la periferia, ayer la deuda de Olimpia, hoy este tema de... Sí, o sea, sí. estamos, lógicamente, y vos ves la fecha y falta menos de un mes, ¿eh? Cuando Cerro reciba a Fluminense y Olimpia reciba a Inter. Sí, cada uno con su... Bueno, el Cerro está entrando dinero, se va a un titular. Olimpia no se sabe qué va a pasar o qué puede pasar. Y Sacudió ayer el anuncio que hizo Noguesa. Claro, sí. Y estamos hablando de la selección. ¿Qué puede pasar? El partido con Chile ya es el jueves. Ayer terminamos todo de vuelta con la gran preocupación de ver un equipo que no patea el arco, que teniendo la pelota todo el segundo tiempo no es capaz de generar una situación de riesgo, que teniendo ¿cuántos? 9, hoy decían 9, 11 corners, decía otro, 9, 11. 9. No se puede darle trabajo al arquero rival, un equipo que jugando con un volante ofensivo, 2 delanteros o 3 delanteros, no puede generar una situación de riesgo y Federico, dónde ya se asumí la pararon. postura. Sí. Yo vi ya que te pusiste la pintura, hoy te sumaste al club de fan de Guadapeña. Ya me sumo a esa línea de... Así no se puede. Sí. Yo creo que termina Pero la Copa también América dijiste que hay que esperar el partido con Chile. No, estos dos partidos son pruebas finales, pero pruebas finales. Si aquí no hay mejoría, un cambio radical, a mí me parece que Berizzo no tiene nada más que hacer como técnico de la selección nacional. Que cada vez vamos a estar lejos de Qatar porque no progresamos. Uno no ve una evolución. Por eso que la vez pasada a mí me extrañó que se enojó Robert Harrison con Dani porque estaban discutiendo el concepto de la devolución. Yo no sé si al presidente de la APF, si el presidente hace una mala lectura de la situación o le hacen una mala lectura y él cree en lo que le dicen. Porque no nos vamos a ningún lado. Yo lo único que después podemos discutir, Ariel, el tema de la valoración cuando decir ya no da o es prueba final lo de Chile y lo de Uruguay. Y repito, va a haber un tercer partido, ¿eh? O sea, porque salvo que Bolivia ahora pegue batacazo y gane uno de sus partidos. O sea, Paraguay va a tener un camino que puede haber ese tercer partido. Podemos empatar, por ejemplo, ya sé, pero y jugamos los penales y pasar. Pero el problema es con los empates, pero con por los eso penales no nos vamos a la por eso Copa del Mundo. Dejar el resquicio de la forma. Yo lo único nomás que espero es que ahora en las oficinas de la APF, ya que la selección ahora ya se queda en Brasil, ¿verdad? Por el tema de que... Todos los días. Claro, y además le toca la misma sede para el partido de este jueves. Que no le digan, no, contra Argentina se perdió por un error porque Gustavo Gómez no salió a tiempo. Yo lo único que espero es que eso. Pues la vez pasada, y repito... Porque o sea, salimos ya atrás a presionar. Salimos ya atrás a presionarle a Quito. Pero eso para hablar también. No, pero a lo que vos dijiste, a lo que vos remarcaste y mucha gente hizo su repercusión, pero a ver, la audiencia sabe, ¿no? O sea, y digo, a mí me preocuparía cuando los que están allí en el mando y los expertos en cada materia. Porque no es que todo el mundo que tiene la lapicera de eso sabe todo, no, porque eso no existe. Por eso vos delegás, por eso tenés a expertos en cada materia. Y después te pueden meter también la mula, ¿verdad? Con el rótulo tan ambiguo de asesor, ¿verdad? Y te venden cualquier humo o verdura. Pero lo único que espero es que la lectura final no sea tipo Brasil, ¿verdad? Que dijeron,
No, nosotros evolucionamos. No, hay varias lecturas. Yo creo que... Pero por eso nomás lo único... Partiendo del técnico, yo decía que el técnico, los técnicos extranjeros convencen muy rápido aquí a nuestros dirigentes. Y pasa a la selección. Toda que te dije, incluso lo dije en el programa Tenemos los Domingos contigo, por cómo el dirigente le pone la mesa y el extranjero le habla ahí, ya después quedan embelesados los dirigentes. A diferencia del local. Lo preocupante es cuando el dirigente además te dice cosas que el profesional no te diría, claro, como ocurrió la última vez. Pero convengamos que en las últimas conferencias de Berizzo nos compartimos y tenemos otra visión totalmente diferente a lo que él dijo de los partidos. Porque ayer, por ejemplo, una de las cosas que dijo que Cuba hizo muy bien su trabajo, que entró para marcar a Messi, y mientras Messi estuvo activo en el primer tiempo, lo dejó siempre atrás. Con la clásica acción de Messi, es más, el gol arranca por ahí, ¿verdad? Después, en otra la habrá trabado, le habrá sacado la pelota, pero no cumplió Cuba. La pregunta es, ¿por qué le sacó si está tan temprano en el segundo tiempo se jugó muy bien? Si era clave. Lo vimos muchas veces corriendo de atrás, Cuba, y cuando vos corres de atrás es porque se te fue los pasitos, el hombre. Los pasitos son chiquitos de Cuba, y en el despliegue le cuesta, no llega a la cobertura, el espacio que tiene que ocupar, no le alcanza con el tranquito lento que tiene. Es que Cuba es un jugador que en su estado natural, Ariel, cuando lo quería Ramón Díaz, cuando pintaba bien a Argentina, no era para correr al hombre, sino era un hombre que anticipaba, ¿verdad? Que marcaba, que robaba mucha pelota. De hecho, una vez leímos que en Talleres tenía una gran cantidad de robos, de intercepciones, una estadística muy buena respecto a eso. Pero en otro nivel, el de ayer fue otro nivel, el doble C fue malo. Ahí todos vimos por Piri Mota que no estuvo bien. Pero vos viste dónde jugó Ángel Romero. Porque si vos decís 3 delanteros otra vez, pero Ángel Romero, ¿dónde jugó? Estaba preocupado por Tagliafico, estaba preocupado por el Papu, no creo, porque el Papu apareció a la izquierda y casi siempre metió la diagonal, no tiene desborde. Si estaba Di María, otra cosa, ahora vos comprendés que, bueno, lo perseguía Di María para colaborar con Espínola, pero... Y en el gol él estuvo, por ejemplo, para marcarte su territorio, estuvo en el área de Paraguay. Sí, y cuando en el gol de Argentina. Cuando a él le preguntan 2 veces por qué retrasan los cambios, dijo porque los que estaban adentro lo estaban haciendo bien cuando... Que eran capaces de empatar. Bien, sí, estamos hablando de... Por ejemplo, lo que marcamos nosotros, una falta ganó peligrosa Ábalos. Y convengamos que esa fue una falta y Berizzo multiplicó, dijo, ganó varias faltas, dijo. En cuanto a los... Dijo, ganó varias y sí, esa falta. Sí, una falta que yo no sé si te cobran en otro contexto. Claro, pero convengamos que con lo que le cuesta llegar a Paraguay era una gran oportunidad esa. Claro. Pero un equipo que no patea al arco contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina, contra Venezuela y contra todos. Contra Bolivia un partido normal porque ya hablamos demasiado ya de lo que era Bolivia, el COVID, la expulsión, la revolución que se dio con los cambios de 5 delanteros en un momento. Pero en un partido como el de ayer, en el que se le sacó la pelota a Argentina, quedó desorientada a Argentina, no atacaba. Después vos mirá compacto y Argentina tuvo más ataque en el segundo tiempo que Paraguay, más remata al arco. Sí. Ni una, Dani, Ariel, al arquero Emiliano Martínez, defender su marco, sigue colgando centros. Sí. Pero porque hoy leí, porque estuve invitado como columnista Antonio Moscamel, técnico argentino de Nole. Escribió para que, y dije, a ver qué dicen ellos, qué dice este técnico que hizo una especie de análisis táctico de lo que fue el partido. A ver si, la mirada que ellos tienen, ¿verdad? Y dice Mohamed, entre otras cosas, primero que todo, lo único que resaltó de Paraguay fue el arranque de Almirón en el primer tiempo, que él gana, se quita como 3 argentinos al área, y que eso fue todo Paraguay, un equipo sin luces. Y que le hubiese gustado saber cómo ataja Martínez. Para que tengan una idea de cómo ellos también pintan afuera, no lo decimos nosotros. Entonces, ¿de qué evolución vamos a estar hablando? No, por eso. A ver. No, yo me fui a mirar justamente el partido que decía, el programa que decía Merlo, donde se pudieron ver, sí, varios enfoques, ¿verdad? Di María, para ellos la figura, mostraban, porque realmente fue la figura de Argentina. Nosotros dijimos por nuestro lado Almirón, pero también hablaban de los Romero, Almirón Consejo y compañía. Que desaprovechado, que inocente, que liviano, que ingenuo, que todo el equipo de Paraguay en ofensiva. Y Almirón dijo, ¿verdad? No tuvimos profundidad.
Porque el segundo tiempo, en otro tiene que contexto... correr contra todo el mundo rodeado por ¿Quién? 3 y Almirón. Rodeado tiene por esa 2, lógica. 3... Dice, tirarse al ¿por qué piso? no termina y por qué no tiene? Yo, por ejemplo, hizo una hacia el medio en el primer tiempo. No desbordó hacia afuera, sino hacia el medio, hacia la media luna, donde también lo hace. Y no había nadie que marque el pase, entonces tiene que buscar la falta, perder la pelota por allí. Se desordena. Los laterales está con los centros marcando presencia ofensiva. Hay una muy buena pared, esa que termina de cobrar de Arzamendia, que después le interpone Romero, el central dentro del área. Sí. La mejor jugada colectiva de Paraguay cuando arrancaba la segunda etapa, que parecía ser Paraguay, el camino. Una jugada de Paraguay-Bolivia. Totalmente. Esa que, como tocaron 4 y boom, llegó Arzamendia. A ver, contra Bolivia nosotros pateamos 31 veces. Si sacas ese partido y agarras los otros 3, los partidos que valen, ¿verdad? Los partidos que te llevan a un mundial, te solidifican como un equipo de jerarquía, pateamos la mitad, los 3 incluidos. Entonces, a lo que vos decías hace rato, Federico, a mí la parte que me preocupa, porque una cosa es cuando hay una aceptación de una realidad y se quiere de forma mancomunada querer resolver eso. La parte preocupante es cuando vos ves algo y la contraparte, que es la que debe subsanar eso, ve totalmente otra cosa. Entonces, repito, si vos querés encontrar como virtud que en el segundo tiempo te adueñaste del trámite del partido, bueno, te doy hasta esa. Igual como que se relativiza bastante cuando vos ves que Argentina, y por eso decía ayer en peligro, allá ellos con su drama, cuando dicen otra vez un segundo tiempo donde regalamos y al estar todo ahora con ellos con el tema de Brasil. Dice, hasta ahora haciendo el gol en el primer tiempo y retrasando no alcanza. Veamos con rivales más difíciles. Claro, esa es la lectura. exactamente. Que leí hoy en uno de los tantos medios argentinos. Claro, porque en el contexto ahora que tenemos Euro y para ellos su eterno rival Brasil, ¿en qué nivel está? No faltaba que decían, no, contra Bélgica esto. O sea, la típica cuando vos leías la columna del turco, bueno, lo mismo leí porque él dijo por que habló de que necesita Argentina también tener mayor manejo de pelota y no 30 minutos, y que lo preocupante era que, por ejemplo, juegue con Brasil y que Brasil te maneje la pelota durante 30 minutos como lo manejó Paraguay al borde del área. Claro, o sea, ¿sabes por qué cito esto? No para yo meterme en una discusión que no me interese y tampoco a nuestra audiencia, sino que, a ver, ¿cuánto de meritorio es cuando vos, entre comillas, lograste algo que viene padeciendo tu rival? ¿Se entiende el punto? O sea, otra cosa hubiera sido, mira, Argentina que era súper sólido en los 90 o hasta era un equipo explosivo en el segundo tiempo. Ayer, raramente, curiosamente, Paraguay le sacó la pelota en el segundo tiempo. Y no es el caso. Vos ves y el 90% de los goles de Argentina es en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo suele sufrir, le hace tipo en Barranquilla, en la eliminatoria contra Chile, contra Uruguay la vez pasada. O sea, yo voy nomás, entonces, primer punto. Si yo digo, pero fíjate lo que fue el segundo tiempo como trámite, te puedo dar, pues tampoco es que Argentina agarró la pelota y le digo, pero nos enfrentamos a un equipo que ya viene con una especie de endemia desde ese punto. Entonces, hay veces que vos decís, espera, todos queríamos a Carlos González ya en el entretiempo, todos. No está en el primer set. En el segundo set parecía que entraba y no estuvo, y estuvo recién en el tercer combo de cambio, el último, para que se entienda. Y si en la conferencia, porque ayer destacábamos, estaba con Richard Sánchez. Y sí, por eso te digo, en el segundo set él estaba con Richard. Él estaba con Richard, entonces, ¿eso qué te dice? ¿Qué denuncia eso también? ¿Qué delata? La confusión del técnico. Ya vimos esa. Claro, pero no es la primera vez. Es lo que quiero decir que es una voz repetitiva, entonces no sabe qué hacer Berizzo. Mira que a ver, vos podés decir... Yo me fui a mirar todo otra vez el segundo tiempo. Acá en la transmisión dijimos, mira, va a entrar y después no entra. ¿Sabes qué? Dani, miré en mi teléfono ahí los datos, pero Carlos González ya entró ya a los 66. Bueno, Richard Sánchez ya a los 87 entró. Pero y además, dicho sea de paso, no fue capaz por lo menos de jugar con 2-9, jugar 3 minutitos con 2-9. Ni ese riesgo, entre comillas, quiso pasar, asumir. Claro, capaz si en el minuto 86, cuando entra, y el cambio no era por Ábalos, hasta hoy iba a decir, mira, ¿sabes qué? Demoró 5 minutos porque al final quería jugar con doble 9.
que fue lo que hizo contra Bolivia. Ayer no se animó. O sea, a lo que voy es, el trámite del segundo tiempo era para soltar mucho más rápido tus cambios. O sea, porque a veces vos te percatás, vos decís, mira, este es el cambio que necesita, pero vos, inclusive desde este rol del análisis, decís, mira que al hacer ese cambio, capaz perdés lo que está ocurriendo y no vas a aprovechar. Supongamos que el partido estaba como en el primer tiempo. Tal vez entra González e iba a quedar aislado como quedó en su primer partido en esta era, hace 2 años y medio. Pero ayer el partido era Argentina, no podía cruzar el mediocampo. La primera pelota... No cruzaba, ¿eh? La primera pelota fue en el minuto 87, donde Anthony tiene que atajar una pelota, que el Dibu Martínez ni siquiera hizo eso. Entonces, si el trámite está así, y la respuesta en la conferencia es, me estaba gustando lo que estaba viendo, o porque estaban enteros mis jugadores. Lo estaban haciendo bien. Claro, o sea, esa es la parte preocupante porque, a ver, ¿qué buscamos? Y hasta si el partido estaba 0-0, Paraguay en esta Copa América debe aprender a sumar de a 3, sea Bolivia, sea Chile, sea Uruguay o sea Argentina. Y si en un 0-1 vos estás satisfecho por cómo se está jugando el segundo tiempo, estamos hablando de un equipo o de un entrenador que solamente ve la mitad de un juego que tiene 2 facetas. Que juega sin arco contrario, porque ganó solamente 5 partidos, un amistoso ante una selección impresentable de Guatemala, otro ante Jordania, aquella revolución cuando perdimos 2-0, partido contra Bolivia, contra Venezuela. Me está faltando uno, el quinto me estaba faltando esta mañana ya. ¿Qué amistoso? Sí, de toda la campaña. Contra Bulgaria. Lo que se ganó. Bulgaria, ahí está, contra Bulgaria. Los 5 partidos. Entonces una selección que no sabe ganar, y que no sabe ganar. Pero ayer, ¿sabes porque qué? No digo que no sabe ganar porque se lo empatan sobre la hora, como puede pasar a ver como pasó con Argentina hace poco. El último combo de Ramón Díaz. Sino que no sabe ganar, no sabe que lo más importante en el fútbol es meter la pelota en el arco contrario, no sabe cómo acercarse, cómo hacerlo. Te elevaría eso que vos decís, no sabe marcar, o sea, acá no sabe anotar, porque ayer no era para ganar, o sea... Siguiendo con la referencia, a ver si nosotros no vemos mal, porque para eso yo miro la prensa brasileña, argentina, uruguaya, dice el puntaje de Emiliano Martínez 6-5, Paraguay no lo probó en ningún momento, pero respondió bien en el juego aéreo, que es lo que marcaba Martínez Tarquero, es muy seguro en el juego aéreo, pero tampoco lo probó en ningún momento, lo que estaba diciendo Ariel, que no se sabe en qué noche estaba porque no voló ni una vez, no atajó ni una vez. Anthony Silva tampoco. Pero dentro de eso tuvo un gol anulado a Argentina, dentro de lo mal que jugó Argentina y lo bien que en la tendencia jugó Paraguay, hasta tuvo más situaciones que Argentina. Argentina que Paraguay. No, pero Argentina en el primer tiempo, pues ayer mencionaba... El primer tiempo, los 25 minutos de Argentina fueron muy buenos. Sí. Argentina tranquilamente pudo irse al descanso con un 3-0. Sí, nos hicieron un gol. Gustavo Gómez estuvo a centímetros de cometer penal. Y el gol anulado por el VAR, no hay una relación directa entre el error de Junior Alonso para su gol en contra y el offside que se cobra. Entonces, y la de Agüero trae el cabezazo de Piri Mota. Por eso. O sea, el ¿verdad? primer tiempo... El partido estaba 0-0 todavía. Entonces, ¿viste cuando se habla? No, pero acá el gol sobró. Pero yo repito, espero que la lectura en Upané, en APF o en Brasilia no sea la misma del combo pasado, porque ahí sí que sería preocupante. Entonces, cuando vos decís el tema de no sabe ganar, yo diría, no sabe anotar gol. No siente, porque a ver... No sabe ganar porque de eso se trata. No, pero ayer ni siquiera era para ganar, o sea, ayer ya estás perdiendo 0-1. El trámite es favorable en el segundo tiempo. Y no te animás a hacer cambio. ¿Por qué? Porque para el técnico era bueno lo que estaba haciendo el equipo. Ahí entonces te genera una enorme preocupación. Porque hasta te compraría, miran el 0-0 y no se anima a ganar. 0-1 estaba el partido, hermano. O sea, claro, ya está clasificado. Y encima con puntos que decimos que no sirven para nada, no. O sea, ayer tirar 2 delanteros y sacar un volante de contención no significaba nada. Capaz que perdía 2-0, pero iba a ser más profundo. O sea, más temprano, Richard, no había nada para cuidar. Sánchez 10 minutos jugó y por lo menos un par de veces tocó a buscar a ganar la espalda de los defensores o volantes rival. Ese tipo de volante precisamos también, porque Piri Mota, me parece, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, no jugó mal para la misión que le hizo Berizzo, que es marcar, y metió mucho, porque no le pidamos a él que vaya a romper línea, que se asocie y llegue. Marcar, distribuir
y darle al que más sabe cuando recupera la pelota. Y después para mí, categóricamente no podemos jugar lo que profesa Berizzo. No estamos eso para juntar pase, mucha tenencia, pases cortos, mucha posesión. Lo nuestro para mi gusto este tipo de partido es esperar, agruparse, meter pelota al vacío con los extremos y tener las un mismas delantero. palabras, el mismo debate con diferentes rivales, diferentes torneos, porque esto venimos hablando ya de la Copa América de Brasil, amistosos, eliminatoria, ahora Copa América de Brasil, pero ya 2021. Y no salgamos, no Federico, 2019. Federico, a presionar a jugadores así que tienen jerarquía, porque ayer casi fue un déjà vu lo que se hizo. La manera en que eso de presionar individualmente y la famosa presión alta y lejos, y se partió el equipo, porque cuando desactiva la presión, Messi a Cubas tuvo 25 metros para ir hacia el área para conducir la pelota sin que haya otro volante ahí que le salga en el camino. Porque los nuestros retornados son muy lentos también. También, por un lado. Pero si vos tenías uno ahí, bien protegido, cerca, agruparte, ese espacio es cierto. Después, Argentina hizo una sincronización espectacular, porque lo que hizo después Di María, Amago, lo que hizo Molinas, Nahuel, desorientarlo a Arzamendia, porque con el arranque que hizo, él jugó a la herramienta, a la distracción, porque ahí giró Arzamendia y perdió la marca a Di María. Después el pase milimétrico y el pique en diagonal que hizo Papu fue extraordinario. No, lo de los cuatro fue sensacional. Ahí marcó la diferencia. Sí. Estamos arrancando, un poquito aquí el tema de la preocupación que va pasando día a día por la selección. Veremos Edgar y después ya estamos con Bruno. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutri de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra al continente. Bien, Federico, Dani, un saludo a Ariel, a toda la audiencia. Estamos ¿con quién? Con Julio César Romero, referente de la selección. Julio, ídolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un saludo muy especial a toda tu audiencia y a las órdenes. Bueno, Julio, ¿a qué jugamos nosotros? ¿Qué pensás de la selección paraguaya de fútbol? Bueno, ayer mejoró. Jugamos contra un equipo supuestamente grande, bien organizado. Pero, ¿cómo te voy a decir? Argentina no era la gran cosa, pero no sé, nos falta algo en nuestra selección, falta jugadores con fuerza, falta jugadores que tengan más profundidad. Almirón intentó mucho, Ángel Romero intentó mucho, pero el físico de ellos no da para romper una defensa fuerte. Y el Ávalo desapareció. Nosotros jugamos tocando, pero no tenemos profundidad. Y en los juegos aéreos perdimos todo, no cabeceamos ni uno hacia el arco. Y cosa que nos identificaba y nos tenían un miedo, un pavor a nosotros antes, ¿te acordás? Sí, antiguamente era diferente. Te voy a dar un ejemplo de ese partido, el repechaje contra Chile y el repechaje contra Colombia. Los goles que hacíamos eran de pelota parada. Y imagínate lo que es ahora. Paraguay no puede meter gol de cabeza en el área adversario. Julio, ¿y será que, te hago acá una pregunta, de filosofía de fútbol, y esto le quiero trasladar a los compañeros también? Una de dos, o no tenemos los elementos, Dayagüere Coibo Inter la jugador, no tenemos los jugadores, o no tenemos los jugadores para aplicar tácticamente lo que quiere Berizzo. ¿Se entendió, Julio, lo que yo planteé? Sí, o sea, dos cosas.
Sí. No tenemos los jugadores o no tenemos los jugadores para lo que quiere jugar Berizzo. Son dos caminos que te pregunto, por favor. Yo creo que el segundo. No tenemos los jugadores para lo que quiere el técnico. Y eso es complicado porque tratan de hacer, se nota que hay esfuerzo, se nota que hay sacrificio, pero necesita de jugadores fuertes para hacer eso, de jugadores de llegada, del mediocampo que llegue en el área, que llegue, que entre, que penetre, todo eso. Y no tenemos. Yo creo que Ábalos ayer estuvo muy mal y demasiado tarde se dio cuenta, parece, y le puso a González. González de cabeza bajó 1 o 2 que no resultó, pero jugó muy poco tiempo. Entonces la filosofía de juego de Berizzo no está encajando con los jugadores. O sea que si una de dos, o se lo cambia el técnico o el técnico trata de jugar de otra manera. Esa sería un poco la reseña. Sí, así mismo, porque hay partidos que, como dije en otras radios, hay partidos que vos tenés que utilizarle a un Tacuara Cardoso, por ejemplo. Lástima Roque está lesionado, o tenés que utilizarle a Pérez de River. Entonces hay momentos que se tiene que utilizar jugadores fuertes ahí dentro, porque se llega bien hasta la intermediaria adversaria, después ya no tenemos luces. ¿Vos crees que es momento de cambiarlo a Berizzo? ¿O de seguir con él el proceso? Yo que él vaya encontrando el equipo. Y vamos a ver cómo termina la Copa América. Vamos a ver, ahora vamos a jugar con un rival que es mucho más que Argentina. Porque, ¿sabes que yo no quiero que se entre en el exitismo también? Sí, exactamente. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Julio? ¿No? Y nosotros somos, creo que, hombres de fútbol y tenemos mayor responsabilidad, ¿verdad? Porque el hincha, pues, es apasionado. Y el hincha, en un primer tiempo, le está puteando a un tipo, y en el segundo marca un gol y ese es el ídolo. O sea, al final cambia él mismo su propia opinión. Entonces, pero o sea, contra Bolivia mostramos otra cosa, mostramos a lo mejor, nos entusiasmamos otra vez, bueno, pero Argentina es un rival complicado. Brasil tiene otro nivel. Brasil no está, yo el partido contra Brasil no lo quiero ni analizar, Julio, te lo digo sinceramente, porque Brasil está a nivel de Alemania, Holanda, España, Inglaterra, es candidata a mundial. O sea, vamos a ser claros en eso. No, y Brasil es el único país de Sudamérica que puede ganarle a los europeos. Después no hay otro. Y como te dije ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que jugar la Copa América con Berizzo. Vamos a ver cómo termina. Ahora tenemos un rival más difícil que Argentina, que va a ser Chile. Y Chile está jugando bien. Chile está rápido, está jugando bien. Y creo que nos va a complicar bastante a nosotros ese juego de los chilenos. Pero como te digo, nosotros necesitamos hombres más fuertes, adelante especialmente, y uno en el mediocampo que, como te voy a decir, que como era el Topo Cáceres en su juventud en la selección, que paraba toda, o Rivero, que entraba en el área. Pero ahora no estamos entrando, los mediocampistas no tienen fuerza, son frágiles, muy frágiles. Julio, te pregunto también esto, después te traslado la palabra, le cedo a los compañeros acá. Julio, ¿no es también responsabilidad de algunos jugadores? Porque hay jugadores que no entran con determinación, hay güey, vos le mirás y no, en las divididas, en buscar el espacio, en buscar la pelota, parece que se esconden de la pelota. Y el que se muestra pobrecito es Miguel Almirón, y él corre toda la pelota de Miguel Almirón. Ya llega un momento que te exaspera porque el tipo Oñeja, él intenta, él se prodiga en la cancha, no sé, hablo en castellano, hablo en guaraní, falta que hable, no sé, en inglés, en portugués, no sé, pero Julio,
Miguel Almirón no puede seguir jugando de esta manera. Él, pobrecito, él, porque él es el que corre toda la pelota y después el resto le mira. O sea, ese ya no es un problema de Berizzo también, o sea, o Berizzo le dice, bueno muchachos, acá el que no corre ya no va a jugar más. Cachorro entró en el segundo tiempo, en la recta final, y mostró mucho más, a lo mejor de lo que estaba su predecesor estaba mostrando. González mismo entró y te da la misma impresión de siempre, de que parece que es un jugador desperdiciado en la selección. Así mismo, yo creo que los jugadores procuran. Yo creo que procuran, pero no tienen la fuerza suficiente como para romper el esquema de un equipo grande. Nosotros contra Bolivia, Bolivia jugó con un equipo relativamente de suplente, con su tercer arquero, con problemas de COVID, todo eso. Y no era parámetro para nuestra selección. Sí. Pero el asunto principal es lo siguiente: necesitamos más fuerza, necesitamos más jugar más como Almeida juega, por ejemplo. Necesitamos jugar más hacia adelante, más frontal necesitamos. Menos toque, menos, ¿cómo se llama? Calentar la pava y tomar el mate ya de una vez. Exactamente, porque hay momentos que nosotros 2 veces tenemos la pelota y después ya nos sacan. No, pero ayer tuvimos 57% de posesión de pelota, tuvimos más la pelota que Argentina. Sí, tuvimos más, ayer sí tuvimos más, pero rondando ahí la intermediaria. Y no le lastimamos a nuestro adversario, a pesar de algunas situaciones, pero necesitamos más fuerza, necesitamos cambiar más esa filosofía de juego y necesitamos que volvamos un poco a lo que éramos antes. Y ese González tiene que ser titular, porque lo que demostró Ábalos muy poca movilidad, duro de cintura, y es un problema porque vamos a jugar contra selecciones tipo Colombia, selecciones tipo Brasil, vamos a jugar contra Ecuador, que tiene defensores muy fuertes, y si no tenés movilidad y no tenés salto, no vas a conseguir. Julio, y además de Carlos González, ¿qué nombres te gustaría ver en la selección nacional para ganar eso que vos estás pidiendo, la fuerza? Bueno, ahí tenemos el que impresionó muy bien, el centro delantero ese Pérez, el que está en River. Después está también Ferreira, que no está siendo utilizado. El propio Tacuara te puede dar una ayuda en 10-15 minutos. Y necesitamos un jugador de esa característica, porque Ángel y esos procuran, corren. Almirón procura, corre. Ayer Oscar entró bastante bien. Y como era Sánchez, entró mucho mejor se paró mejor que el otro. Entonces, Cubas, que es muy frágil, y Arzamendi ya sabemos sus luces y sus sombras. A veces llega a esos centros fáciles, pero tiene mucha voluntad, tiene técnica también. Yo creo también que pasa por lo psicológico. No sé si la selección tiene psicólogas, y para hacerle un trabajo psicológico a los jugadores, de que ellos pueden llegar a romper esa monotonía y ese miedo que tienen de atropellar. No hay que tener miedo, hay que jugar, y a veces hay que jugar mal, hay que jugar con pelota alta, larga y al choque. Todo depende de cada partido y de cada momento, pero para eso necesitamos también un líder dentro de la cancha, y eso no se nota. No tenemos líder. No tenemos. Y bueno, líder. pero también Berizzo es el que tiene que... Sí, Berizzo tiene que hacer, pero
Y no sé si te das cuenta, cuando él está perdiendo y falta 30 minutos para terminar el partido, se desespera por los cambios y no sabe cómo hacer los cambios. Bueno, vos sabés que te escucho, Julio, y me quedo más afligido, más preocupado. No, pero tenemos que ver, tenemos que hacerle un trabajo psicológico a los jugadores, a que entren con confianza. Parece que les falta confianza a algunos. Corren, procuran, pero hasta ahí nomás. Y vamos a ver estos partidos que se vienen, porque nosotros posiblemente vamos a clasificar, porque Bolivia a lo mejor pierde todo su partido, entonces vamos a clasificar por eso. Sí. Y vos harías, si vos sos responsable de la APF, vos esperarías terminar la Copa América para tomar una resolución sobre el técnico. Así mismo. Pues no puedes cambiar ahora. ¿Qué es lo que va a cambiar? Por eso hay que ver bien. Ojalá que se juegue como se jugó ayer, pero con mucho más fuerza, con mucho más velocidad hacia adelante. No sacrificar 1, 2 o 3 jugadores nomás. Porque lo que hacen los mediocampistas, por ejemplo, el número 6, el número 8, el número 10, ahí tocan y no tratan de penetrar, no tratan de romper desde atrás esa línea defensiva. Ayer contra Argentina se notó eso. Nadie quiso arriesgar, solamente Ángel, solamente Almirón y los laterales que se iban de vez en cuando. Pero no hicimos daño. Y Argentina no era la gran cosa también. Julio, siempre es muy provechoso charlar contigo y te agradezco que nos atiendas siempre y que viertas tu opinión sobre fútbol, sobre esto que tanto nos gusta, nos apasiona. Sí. Y podemos a veces estar muy de acuerdo y en otras ocasiones no, pero bueno, el tema es debatir y hablar de esto que a esta altura yo creo que ya es una preocupación para todos, ¿verdad? Lo de la selección paraguaya. Sí, porque nuestro objetivo no es la Copa América, es clasificar para el Mundial, y las eliminatorias son mucho más difíciles que una Copa América. Totalmente. Gracias, Julio, muy amable. Un placer. Gracias, Julio. Julio César Romero, el famoso Team Romerito, hablando de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en el programa, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Esta semana queremos mimar a los más chiquitos de la casa desde el lunes 21 al viernes 25 de junio, especial bebé hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados, higiene, cosméticos, pañales, accesorios y mucho más en todas nuestras sucursales y con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguí generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo. Tus compras gratis por un año en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Personal tenés la fibra óptica más rápida en todo el país con el doble de megas. Contrata ahora por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Además, por tus compras participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Lavarropas automático Midea 7 kilogramos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 212.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿podemos escuchar a Berizzo? Vamos a escuchar a Berizzo. Seguiremos hablando de la selección. Pero
Yo creo que Almirón resumió muy bien ayer el partido en una frase. Nos faltó profundidad. Yo creo que es más que eso, ¿qué se puede agregar, verdad? Sí, fue un lindo título y uno de los que más sintió eso fue él, justamente. Sí. Y vamos a ir haciendo el análisis hombre por hombre también. Entonces, en un momento ya lo escuchamos a Eduardo Berizzo. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Pecho Nuggets. En Inverfin encontrás la moto Taiga con el estilo de papá. Aventurero, valiente, trabajador y emprendedor. Comprando tu Taiga favorita, te llevas de regalo un speaker para disfrutar del camino. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escríbenos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Aitiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Creo que el partido se fue equiparando, empezó a favor de nuestro rival, circulaban bien, no podíamos presionarlos. Y a medida que el partido avanzó, fuimos equilibrando fuerzas, presionando mejor, robándoles el balón y ganando terreno en el partido. En el final del primer tiempo ya desdoblamos por banda, encontramos desbordes que no terminamos bien. Y en la segunda parte creo que sí, a partir de una actitud, una agresividad en la recuperación de la pelota muy alta, un gran despliegue, arrinconamos a nuestro rival. No pudimos encontrar la jugada para empatar el partido. No tuvimos la claridad exactamente para encontrar una situación que nos permita empatarlo, pero creo que a partir de equiparar fuerzas, el empate hubiese sido lógico también. Profesor, usted siempre menciona que el equipo se adecúa tácticamente de acuerdo al rival. Hoy a la selección le costó acomodarse y la intensidad que se propuso quizás no se pudo aprovechar. ¿Cuál fue la idea en principio y por qué cree que no salió lo planeado? Ya le decía recién, al principio del partido, por derecha sobre todo, Di María con su lateral, tuvieron el tiempo suficiente para elegir el pase. Él creó una situación más de media distancia, encontró a Gómez y nos convirtieron. Se desacopló nuestra banda izquierda y permitió esa situación. Después lo corregimos, después presionamos bien en 1 contra 1, difícil de equiparar contra un rival con una gran jerarquía, pero a partir de una gran actitud, de un esfuerzo físico muy alto, jugamos y equiparamos el partido. Ya le digo, no encontramos esa situación de desborde para conectar con el área, la media distancia nos la taparon, pero a partir del esfuerzo de lo que le pusimos al partido, tal vez era meritorio no irnos perdiendo. Berizzo, el equipo de Argentina tuvo muchas dificultades para atacar en el segundo tiempo por cuenta de una sólida defensa de Paraguay. Mismo así, tu equipo no anotó. ¿Qué faltó al ataque de Paraguay? Eso, encontrar la jugada que destrababa por el centro el ataque. Tuvimos una que Miguel alcanza a tirar, otro centro que no lo conectamos, intentamos por banda, intentamos por el centro, la actitud de los jugadores, le pusieron fútbol, los ingresos se hicieron bien para circular mejor la pelota y nos faltó, claro, la claridad de poder destrabar una defensa que se agrupó en el borde de su área, cerró los caminos al gol y no pudimos encontrar la jugada que hubiese premiado el esfuerzo puesto en el partido. Paraguay superó al rival en posesión de la pelota, pero no disparó a puerta. ¿Por qué tardó tanto en hacer los cambios? El equipo estaba bien, solamente teníamos que encontrar la jugada con los hombres que teníamos en cancha. Creí que eran los adecuados, después faltando poco, claro, el cansancio va mermando nuestra energía y por eso entraron los jugadores de refresco, pero la gente que estaba en el campo era capaz de empatar el partido. Berizzo,
¿por qué tan pocos minutos para Carlos González, que respondió el partido pasado y hoy, en las pocas que tuvo, también demostró que puede ser útil? Y explicar los cambios tardíos en general, algo que se le cuestiona mucho. Porque Ábalos estaba jugando un muy buen partido, estaba preocupando, generó una falta en el borde del área de la cual pudimos empatar. Los que estaban en campo estaban bien. Luego, cuando faltan pocos minutos, 10, 5 o el resto o el final del partido, uno desequilibra el ataque con más atacantes. Era el juego aéreo también lo que queríamos encontrar con Samu y Carlos, pero nos faltó en el último 5 minutos generar más peligro. Argentina aplastó el partido, llevó el partido a la pérdida de tiempo y se terminaron nuestras ocasiones. Berizzo, ¿por qué la decisión de poner a Cubas como titular? ¿Y por qué no consideró meterlo antes al partido a Carlos González? Porque era el hombre específico para detener a Messi. Si algo pudimos solventar en defensa o preocuparnos menos es porque lo marcamos muy bien, escalonadamente. Tanto él como Junior jugaron un partido muy ajustado sobre Messi, impidiendo que genere los ataques que habitualmente genera. Creo que ha tenido una actuación, luego se cansó, tenía un problema en el gemelo y por eso el cambio. Y los que estaban en el campo, a mi entender, estaban perfectamente o eran perfectamente capaces de empatar el partido. ¿Está de acuerdo en que Paraguay tardó un poco en meterse en el partido? ¿Y qué pesó en el resultado? La misma respuesta a dos preguntas. La banda derecha de Di María y Molina tuvo un tiempo más el balón, tuvo una decisión más, tuvo el tiempo de decidir bien al inicio del partido y eso marcó la diferencia. Luego no recibimos situaciones, luego jugamos un partido sólido defensivamente hablando y nos faltó encontrar la jugada contra un equipo que se replegó muy bien, que se fue atrás, formó dos líneas de 4, no permitió nada y bueno, a seguir. Creo que la actitud ha sido muy buena del equipo, nos entregamos, los futbolistas lo dieron todo y a pensar en lo que viene. ¿Le sorprendió en algún sentido el planteo de Argentina? No, esperábamos el sistema que jugaron. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas picante y la tradicional Upisa, nutre y de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América vibra el continente. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder revolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándolos como @InitiativeY. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Recibimos el gol muy temprano, pero creo que luego mantuvimos el balón, tuvimos posesión, nos faltó un poco de profundidad para poder penetrar la defensa argentina. También sabemos que Argentina es un gran rival, tiene grandes jugadores, pero bueno, tenemos que mejorar en muchos aspectos. ¿Qué fue lo que más pudo costar hoy para no llegar a la igualdad por lo menos? No, como te dije, creo que faltó profundidad y nada, vamos a tratar de mejorar para poder llegar bien al otro partido. Messi hoy, de acuerdo a su opinión, hizo daño, fue importante. No, Messi es el mejor del mundo.
Llegó la Feria 220 de Luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos. Anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia del 11 al 26 de junio y encontrá las mejores ofertas en artículos de herramientas, electricidad y mucho más con hasta 50% de descuento con cada compra de 350.000 guaraníes. Participás del sorteo de increíbles premios. También tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llámanos al 418-0146. 12:44. Está cerrado lo de Arzamendia aparentemente. Estaban hablando ya ustedes del tema. Ayer hablábamos, adelantábamos también, venimos hablando del caso. Finalmente Cádiz podría comprar el 75%. Por $3 millones. Si vos sos Harrison, ¿qué harías, Ariel? Espero que termine la Copa América y en este estado de cosas le digo muchas gracias, señor Berizzo, por su servicio. Si vos fueras presidente de la APF, ¿qué harías, Federico? Yo estaría pensando ya en un nuevo técnico, ¿no? Realmente, a no ser que obre un milagro en los últimos partidos y después saque otra cosa. Y ahí, cuando hablamos del triunfalismo, no voy a ganar por penales jugando así. Voy a un cambio real y jugar un partido parecido al de Bolivia contra una selección importante. Ahí sí, que me posterga la decisión, pero mientras ya voy pensando en un reemplazante porque la cosa no marcha, no anda, no. Están todos los que tienen que estar en cuanto a jugadores y Paraguay es un equipo que tiene una ceguera total para generar situaciones de riesgo y eso no puede pasar dentro de un ciclo que ya está cumpliendo su tercer año. Si vos sos APF, ¿qué haces, Dani? Si vos sos el presidente de la APF, Robert Harrison. Yo espero estos 3 partidos. Lo que decía Federico, yo espero que se pueda jugar como se jugó el lunes pasado contra una selección que no es Bolivia ni que haya quedado diezmada por COVID o 10 jugadores. Y después de paso me encargo de no hablar de fútbol con los expertos o los encargados. Porque repito, la última vez que charlamos con el presidente de la APF de fútbol, yo lo único que espero que digan, y acá te repito lo que había arrancado el programa diciendo, espero que no digan, no, lo que pasa es que ayer se perdió porque Gustavo Gómez salió un poquito tarde. Repito, el primer tiempo pudo haber terminado 3-0 en contra. Entonces, tenés 2 facetas. En el primer tiempo nos salvamos de una derrota más abultada. Hay un reconocimiento del técnico cuando dice arrancaron mejor, nosotros no le agarramos la marca, presionamos mal. Y en el segundo tiempo cuando teníamos, o sea, no pateamos una vez al arco. Entonces, las dos cosas. Marco Trovato es presidente del Olimpia. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia y a los muchachos ahí en la mesa. Bueno, ¿cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Tanto tiempo, hace mucho que nos hablas en los medios. Un placer de saludarte. Vamos a hablar, seguro que vamos a hablar del Olimpia. Pero primero preguntarte, tema selección paraguaya, ¿cómo estás viendo? Bueno, no sé si estás viendo fútbol, estás viendo la Copa América. Primero contestarte la pregunta inicial, muy bien, con mucho trabajo, de vuelta a las empresas, recuperando tiempo con la familia, después de casi 7 años de haberle, bueno, más de 7 años, pues comenzamos mucho antes, comenzamos casi en el 2009 con este trabajo dirigencial y
muy bien, también dedicado a mi cuestión personal, a resolver el tema de FIFA, que bueno, estamos en la etapa de apelación y todavía va a demorar un tiempo, pero seguimos en constante trabajo para completar los requerimientos que piden. Y en lo personal, te vuelvo a repetir, muy bien, y trabajando en las empresas y con la familia, Bruno. Marco, el tema Olimpia, se dicen tantas cosas, seguís el curso de las noticias, te sorprenden las cosas que se dicen, es así como se está diciendo, la deuda del Olimpia, de 30 que nos dijo Brunote, ahora después se fue a 35, después casi 40, ahora saltan 52, con el corte de octubre, decía Novés, Brunote, presidente del Olimpia, habla de deudas, confirma los 52 millones de dólares. ¿Cómo está siguiendo todo esto? Bueno, la verdad, Bruno, un poco asombrado por algunas cuestiones que se salen a decir. Mira, Bruno, yo durante 6 años, yo y toda la comisión directiva que me acompañó, que actualmente siguen trabajando en el club de nuestros amores, luchamos muchísimo con este tema de que las cuestiones internas del club se discutan en la prensa, ¿verdad? Creo que habíamos creado un espacio donde se podían hablar muy detenidamente de todas las cuestiones que el club tenía. Sobre el tema solamente para terminarte esa parte, te digo que no le hace bien al club estar en dimes y diretes, ¿verdad? O sea, eso nunca va a ser bueno, ni para los dirigentes que están adentro, ni para los dirigentes que están afuera, ni para los jugadores, ni para los técnicos, ni para la confianza que tienen futuros jugadores, que tiene el mercado, los bancos, el hincha que tiene con el club, ¿verdad? El club tiene sus cuestiones particulares y que uno tiene el espacio necesario para tratarlas, donde los socios son los dueños del club. Siempre lo dije y lo voy a seguir repitiendo, los socios son los dueños del club y ellos son los responsables y ellos tienen el derecho de poder verificar todo lo que se hace dentro del club. Yo te comienzo hablando porque acá vamos a empezar a hablar del tema financiero del club, que primero, antes que nada, en 6 años de presidente, el club siempre tuvo 2 auditorías externas más la auditoría interna del club. O sea, el club está auditado de arriba a abajo por empresas, las mejores empresas que trabajan en Paraguay a nivel de auditoría. Todas las auditorías fueron presentadas siempre con los balances y fueron presentadas en las asambleas. Nunca en 6 años, en seis asambleas que me tocó dirigir como presidente, he tenido un solo voto en contra, Bruno. Todas las asambleas de mi mandato han pasado por unanimidad. Porque siempre fuimos muy, muy transparentes. Vos recordarás que uno de los principales lemas de mi mandato siempre fue la transparencia. Fue trabajo, transparencia y triunfo, ¿verdad? Y yo creo que durante el tiempo que fui presidente siempre cumplimos y creo que hasta ahora se sigue cumpliendo eso, Bruno, dentro del club, porque yo confío mucho en la administración del presidente Brunote. Entonces, en ese sentido, te quiero aclarar esto de entrada, porque si no se empiezan a decir cosas que la gente creo que se confunde, porque también la gente no está obligada a conocer en detalle todo lo que ocurre dentro del club. ¿Qué cosas, por ejemplo, se dicen y que te gustaría aclarar, Marco? No, te vuelvo a repetir, nuestra administración siempre fue transparente en todos los frentes. Yo fui el presidente que más reuniones de comisión directiva hice en la historia del club, más o menos, ¿verdad? Porque la comisión directiva que me acompañó a mí participó en reuniones constantes
prácticamente semanales. Es más, el Estatuto de la Olimpia pide por lo menos una reunión mensual. Nosotros teníamos reuniones semanales dentro del club. Y fuimos siempre muy transparentes en todo eso. Pero yo creo que esas son cuestiones que la gente lo que quiere escuchar es el tema de la deuda, ¿verdad? Porque ese es el famoso tema ahora de la deuda. Primero, un balance está construido y constituido por activos y pasivos, para poder hablar en términos reales. Cuando nosotros llegamos al club, el pasivo del Olimpia era arriba de los 30 millones de dólares y su activo era alrededor de los 40. El club generaba ingresos por no más de 3 millones de dólares al año, Bruno. Y es importante, y déjame tratar de explicar esto de la mejor manera posible, porque la gente que no es contadora a lo mejor no tiene el conocimiento exacto para entender lo que es un activo, un pasivo y ingresos. Pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, y si te quito mucho tiempo te pido disculpas. Pero Olimpia tenía 40 millones de dólares de activo, 30 millones de dólares de pasivo y tenía ingresos por 2 millones. Directamente estábamos quebrados. O sea, esa construcción te da una quiebra inmediata. A partir de ahí, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros no hicimos magia. Nosotros lo que hicimos fue trabajar para transformar y para generar primero, antes que nada, los ingresos del club. Porque nosotros sabíamos que si generábamos ingresos, con eso íbamos a poder pagar la deuda. Evidentemente, la deuda del Olimpia, que gran parte de la deuda que nosotros teníamos estaba en manos de usureros, de ex dirigentes y un montón de gente más dentro del club o fuera del club. Eso se transformó todo a deudas formales, bancarias, con una estructura de pago de intereses bajísimo. En el Olimpia se llegó a pagar 3% mensual en dólares de intereses en algún momento, ¿verdad? Que bueno, pues ya no vienen al caso de eso ya pasó, ¿verdad? Entonces, nosotros reconstruimos los ingresos del club y elevamos los ingresos del club a casi 22 millones de dólares de ingresos anuales, ¿no? En algún momento yo declaré que Olimpia es una máquina de generar dinero. Eso es verdad, y eso hoy no se da porque hay pandemia, pero eso se va a recuperar cuando se acabe la pandemia, que Olimpia vuelva a facturar y vuelva a generar sus ingresos en socios, en entrada a la cancha, en palco, en venta de jugadores, en recaudación de sponsors y un montón de otras cosas más. Entonces, volviendo al inicio, teníamos más de 30 millones de dólares, teníamos un activo de no más de 40. Hoy Olimpia tiene un activo de arriba de los 110 millones de dólares generados y valuados y tasados realmente, donde sí hay un pasivo, que creo que el presidente lo dijo, que creo que es alrededor de los 50 millones de dólares, que cómo está construido ese pasivo, Bruno. Ese pasivo muy claramente se construye al término del 2019. Nosotros teníamos un pasivo de 30 y algo, pero también de esos 30 y algo millones de dólares de pasivo, no eran todos deudas que el club tenía que erogar, sino que ya eran contratos descontados de sponsor. Entonces, esa discusión no es fácil de explicar a lo mejor en una radio como en este caso, pero son deudas que tiene el club, pero que el club no tiene que sacar dinero de su bolsillo, porque ya son contratos firmados a 6 meses, a 8 meses o a 12 meses. Entonces, a partir de ahí, en diciembre del 2019, y ahora vamos a entrar en términos futbolísticos, que creo que a la gente le gusta también hablar de esto. A final de diciembre del 2019, Olimpia se paseaba en el fútbol paraguayo. No había un solo olimpista que no quería que Olimpia salga con todo en el 2020. Todo el pueblo olimpista, todos los socios y toda la comisión directiva, todos estábamos convencidos que teníamos que salir a ganar todo lo que se nos presente en el 2020 y por ende salir a pelear la Copa Libertadores, que creo que era el sueño y sigue siendo el sueño de todos nosotros los olimpistas. Nos preparamos hicimos un presupuesto. Olimpia siempre se manejó con presupuesto como una empresa. Ese fue, creo que, una de las grandes virtudes de nuestra administración. Nos manejamos con un presupuesto de ingresos. Nosotros dijimos, vamos a ingresar, si en el 2019 ingresamos 22 millones, bueno, ingresaremos 24, 25 millones este año. ¿Y cómo lo haremos? Listo, lanzaremos una campaña de captación de socios que nos genere socios para poder pagar una parte de ese ingreso. Perfecto. Dijimos, contratemos a Derlis González, contratemos a Emanuela de Bayot, traigamos Diego Polenta.
trajimos una variedad de jugadores de calidad, de otro nivel realmente, de otra escala, y el olimpista nos entendió y nos acompañó, Bruno, nos acompañó, y por algo que yo jamás voy a olvidarme de ese acompañamiento que el olimpista puso todo lo que tenía que poner de lo que estaba a su alcance, y llegamos en enero del 2020 a 33.600 socios, Bruno. Imagínate, solamente en socios Olimpia iba a recaudar en el 2020 $6,5 millones. Solamente con esa cantidad de socios. De esos 20 y algo que te digo que íbamos a recaudar solamente en socios $6,5 millones. Con entrada a la cancha, Olimpia recauda normalmente $3 millones al año, normal. Aparte de Copa Libertadores, que teníamos otros $3 millones, aparte de sponsors, nosotros alcanzábamos sin problema nuestro presupuesto. Lo que pasa que en marzo, se declara una pandemia mundial, se acaban los ingresos, evidentemente, y súper entendible que la gente deje de pagar su cuota. La gente se quedó sin trabajo, Bruno, la gente se quedó apenas pudiendo pagar su comida, y entendemos de que la gente y el socio Olimpia haya dejado de pagar. Hoy Olimpia creo que no tiene más de 3.000 socios al día, de 33.600, Bruno. Entonces, eso genera un impacto en los ingresos del club, como generó un impacto en el Barcelona, en el Real Madrid, en River, en Boca, en Corinthians, en Palmeiras, en todos los clubes grandes del mundo, y principalmente en clubes grandes que vivían de ingresos de socio, de entrada, porque el club chico pues no tiene ingresos de nada de eso. Entonces cuando cayó, más o menos el sponsor le mantenía. Nosotros hemos perdido sponsor, un montón de cosas, pero lastimosamente teníamos lanzado todos los contratos y toda la conformación del plantel estaba lista y estaban los contratos firmados. El Olimpia lastimosamente no puede mandar al IPS a sus jugadores a cobrar, como a lo mejor hacen algunas empresas o hicieron algunas empresas en Paraguay. Nosotros, Olimpia, tuvo que asumir esa deuda, tiene que asumir esa deuda por esos contratos firmados. Evidentemente, transcurría la pandemia, Olimpia entró en un proceso de sacar jugadores, y antes de que yo deje el club, vos recordarás que hemos sacado varios jugadores, Tabaré Viudé, Ortega, Ernesto Caballero, bueno, un montón de otros jugadores que fueron saliendo ya en ese proceso de readecuación de los ingresos del club, ¿verdad? Porque el club ya evidentemente no podía pagar. ¿Qué es lo que pasa de aquí en adelante? El club tiene una deuda, hay que recuperar los ingresos del club. Una parte de esos ingresos hay que dedicarla a la deuda generada por la pandemia. No hay otra forma de decir, porque si nosotros no hubiésemos tenido pandemia, no se hubiese generado un solo dólar de deuda. Y con eso, en 2 o 3 años, Olimpia volverá a su cauce normal de deuda versus ingresos versus activos. Y que, como todos los clubes, ayer estaba escuchando al presidente River hablando de esto, escuché al presidente de Boca también hablando de esto. Imagínate que River no contrata nada, River, que es un monstruo en Argentina, River no contrata nada y saca a Prato, vende a Nacho Fernández, vende a Martínez Cuarta y rearma su plantel todo con jugadores de la casa, ¿verdad? Entonces, un poquitito, esta es una muestra vale un botón, dice el refrán, de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que está pasando en los clubes, y es lo que está pasando dentro del club. El Olimpia no es el único club del Paraguay con estos problemas, pero bueno, nosotros no vamos a hablar de otros clubes, hablemos del Club Olimpia y de las cosas que yo veo ya hoy desde afuera, Bruno, qué es lo que en el Olimpia está pasando y qué es lo que se está hablando ahora. Marco, permitime un par de preguntas, por favor, para que la audiencia, el hincha del Olimpia, entienda bien, porque vamos a aprovechar este instante en el que estás prácticamente rompiendo el silencio y hablando después de muchísimo tiempo que yo recuerde en los medios, y lo estás haciendo en un medio muy escuchado, gracias a Dios. Te pregunto el tema de la Fundación Franjeada, porque algunos apuntan al tema Fundación Franjeada. Ayer Rodrigo Nogués Coto, nos decía que se le dio entre 6 a 8 millones de dólares, se le entregó a la fundación. Que la deuda personal contigo es mínima, que no es mucho dinero, pero ¿querés aclarar el tema de la fundación?
Sí, claro, con muchísimo gusto. La Fundación Franjeada, bueno, de la Fundación mucha gente habló y dice algunas cosas sin sentido, pero es importante poder aclarar, porque también se dice cosas que yo sigo teniendo relación en la Fundación. Yo no tengo ni una relación en la Fundación Franjeada hoy, ¿verdad? O sea, yo el día que renuncié al Olimpia y me fui, que dejé el cargo para que el club no se vea afectado por estas cuestiones de FIFA, la fundación pasó a manos de la directiva actual, ¿verdad? ¿A manos de quién pasó la fundación? Y el presidente de la fundación es el señor Miguel Brunot, ¿verdad? O sea, Entonces, ¿vos ya no sos el presidente de la fundación? No, yo no tengo nada que ver con la fundación. Para poder dejar en claro esto, ¿verdad, Bruno? Entonces, te voy a explicar un poquitito porque pareciera que hay algún tipo de laguna mental, ¿verdad? La Fundación Franjeada se crea, no sé, un poco de memoria y tenerme paciencia, ¿verdad? La Fundación Franjeada se crea en el 2013, después de que volvíamos de una final de América donde el club estaba en una quiebra total, donde ese plantel y haber jugado una final nos salvó la vida, porque Olimpia básicamente estaba en quiebra total, en donde el presidente en ese momento, el ingeniero Oscar Carísimo Neto, me pide que me haga cargo de las divisiones formativas. Yo le había presentado en su momento a él un proyecto que tenía en las divisiones formativas. Entonces, él me llamó y me dijo, hacete cargo, por favor, ayúdame con el tema de las divisiones formativas. Yo le dije, con mucho gusto. Nosotros armamos la Fundación Franjeada porque teníamos que buscar una forma de generar ingresos para solventar los jugadores, o sea, solventar los gastos que tenían las divisiones formativas, porque el Olimpia no tenía ingresos para generar eso, para solventar las divisiones formativas. No sé si recuerdan, Olimpia entrenaba en el Complejo Vargas, tenía una cancha para 6 divisiones, 6 categorías, o sea, casi 200 chicos entrenaban en una sola cancha. Bueno, con todas las limitaciones, ya hoy pensar de dónde salimos a dónde llegamos es muy gratificante, ¿verdad? O sea, luego nosotros se comenzó el trabajo en el complejo de la familia Domínguez, en el complejo Valdo Domínguez y bueno, y ahí fuimos levantando con un gran esfuerzo de muchísimos dirigentes. Y la fundación lo que hizo fue recaudar fondos hacíamos sorteo, hacíamos un montón de cosas para que el olimpista nos apoye a través de la fundación. La fundación, finalmente, cuando nosotros asumimos la presidencia del club, la fundación tenía un contrato firmado de asistencia financiera al club, ¿verdad? Cuando nosotros asumimos ese contrato se prorroga, en donde la fundación era la que administraba los fondos del club, porque el Olimpia literalmente no tenía cuenta corriente, Bruno. O sea, Olimpia no tenía cuenta corriente en ningún banco del Paraguay. O sea, los fondos del club se administraban en efectivo, porque Olimpia no podía depositar su plata. Tenía 80 y algo embargos y tenía más de 300 demandas, o 200 y algo demandas, en donde $1 se depositaba en alguna entidad financiera del Paraguay y le embargaban al Olimpia. Solamente en la PS había 30 y algo embargos, ¿verdad? Entonces, la fundación lo que hacía era recibía los fondos y pagaba a los jugadores, al personal del club y eso. La fundación nunca tuvo un porcentaje de ningún jugador, nunca cobró un porcentaje de ningún jugador. La fundación nunca recibió dólares ni guaraníes ni nada a cuenta de trabajo ni utilidad ni nada. Básicamente la fundación hacía o hizo el trabajo que hizo en su momento AT2000. No sé si vos recordarás que era la empresa de Marcelo Recanate. Que Marcelo, cuando llegó también al Olimpia tenía muchos problemas, entonces Marcelo mete a AT2000 para que haga la administración del club. Nosotros lo que hicimos fue meter una fundación, porque la fundación administraba y es sin fines de lucro, o sea, nadie puede llevar plata, no se puede ganar, nadie tenía salario, ni ningún directivo, ni ningún director, ni ningún funcionario ni siquiera tenía. La fundación no es una sociedad anónima, por ejemplo. No, la fundación es una entidad sin fines de lucro, se llama, ¿verdad? Entonces, la fundación nunca ganó un peso, nunca pagó salario a ningún directivo, ni mucho menos en ese sentido. O sea, hasta antes que vos te hayas retirado del Olimpia, la fundación estaba a tu nombre, la fundación no tenía
porcentaje alguno de jugadores ni inmuebles, por ejemplo, a nombre de la o gastos del Club Olimpia que iban a parar a la fundación. No. La fundación nunca se transfirió o se hizo cargo de porcentaje de jugadores, ni mucho menos. La fundación lo que hacía era administrar el club cuando no teníamos cuentas corrientes, cuando no teníamos firma en los bancos, cuando no teníamos forma de captar fondos. Y en su momento la dirigencia lo que hizo fue depositar dinero dentro de la fundación para pagar las cuentas del club, y fui yo el que deposité la plata, ¿verdad? O sea, yo fui que puse más de 2 millones y algo de dólares de mi bolsillo para poder pagar. Recuerdo que el día que yo asumí la presidencia fue un viernes. Ese viernes tuve que hacer un cheque de mi bolsillo de 150 millones para pagar la luz de Paraguno, ¿verdad? Y esas son cosas que hemos pasado durante el tiempo, Bruno, sobre este tema. Para aclarar, la fundación nunca recibió $1 del Olimpia para beneficio propio. Marco, yo te quiero, mira que te quiero hacer una pregunta y discúlpame, te pido por favor, no quiero pecar de irresponsable, pero también me siento en la obligación de preguntarte, porque vos sabés que el mundillo del fútbol es muy especial. Hay veces que te dicen una cosa, es muy vidrioso todo, porque cada quien, así como en la política o en otros movimientos de la vida, propiamente en la sociedad, se da de que cada uno quiera llevar agua a su molino. Pero te pregunto esto a calzón quitado. Se dicen tantas cosas, entre ellas que la fundación, por ejemplo, hizo compras de inmuebles, de yate, que vos compraste yate, que compraste casa, que esa deuda es parte de lo que hoy Olimpia adeuda. ¿Querés aclarar? ¿Escuchaste? ¿Te dijeron? Qué buena pregunta, Bruno, porque eso es tan importante por aclarar. Primero, la fundación no compró nada, ¿verdad? O sea, la fundación no tiene nada. Creo que tenía un Citroën que el señor Juan Peche había donado, vendido en cuota, no sé, una historia así. Eso me parece que todo el activo de la fundación, ¿verdad? A continuación, Bruno, todo eso que se dice, yo le pido a la persona que diga, de que demuestre, porque es muy fácil, ¿verdad?, decir fulano, la fundación hizo esto, la fundación hizo aquello, ¿verdad? O sea, eso, imagínate, Bruno, fueron 6, 7 años de dar mi vida por el club, de dejar mi familia, mi empresa, miles de horas de trabajo con estos dirigentes que están hoy trabajando dentro del club, que hay algunos que son fantásticos dirigentes, comenzando por el presidente Brunote, que también han dejado su vida por el club y la siguen dejando. Que se diga una estupidez como esa, ¿verdad? O sea, una cosa es que el club tenga una administración, que hayamos tenido pandemia, otra cosa es que se empiece a insinuar de que hubieron desvío de capital. Ahí sí, Bruno, vamos a entrar en otro área totalmente, porque para ahí eso es muy claro en mi posición, ¿verdad? O sea, si alguien dice que Trovato desvió capitales, espero nos encontramos en la puerta de la Corte Suprema de Justicia, entramos juntos y vamos a discutir en la justicia si hay. Vos nunca compraste, ni la fundación compró espera, inmueble, bicicleta, yate, no sé, casa, un penthouse, no sé, pregunto. Espera, vamos a terminar. Sí. Yo le presté a la fundación, al Club Olimpia realmente, a través de la fundación, eso está en los balances. En el 2014 fue esto, Bruno. El presidente era yo y el tesorero era el señor Pedro Balota. Le presté al Olimpia más de 2 millones y algo de dólares, ¿verdad? Eso está en los balances del club. Cuando uno agarra el balance del club, dice fundación, tantos millones de dólares prestados, ¿verdad? El club nos había autorizado hasta 3 millones de dólares. Eso fue lo que se le prestó al Olimpia, ¿verdad? A través de aporte dirigente. El 85% fue aporte mío, Bruno. Entonces, con esa plata que yo le di a la fundación, y vos recordarás que muchas veces me hiciste esta pregunta, me dijiste, Marco, vos pusiste plata en el club, sí, y vos me dijiste, ¿la vas a recuperar? Y yo te dije, sí, voy a tratar de recuperarla durante el tiempo que sea presidente, y el día que me vaya, si hay una deuda
le voy a terminar donando al club esa deuda. No hay otra. Y hoy la deuda, para que todo el mundo sepa, lo que consta en balance son más de $600,000 que el club me debe a mí en forma personal a través de la Fundación Franjeada, ¿verdad? Porque nosotros siempre hicimos todo esto a través de la fundación, porque realmente, Bruno, yo no quería aparecer en el balance del Olimpia diciendo yo soy el dueño de esa deuda. Esa es una forma personal mía de ver. Yo quería que la deuda esté bien clara, pero no quería yo ser el protagonista, porque para mí el protagonista siempre debió ser y debe ser el Olimpia. Entonces, a partir de ahí, yo fui recuperando mi dinero en el tiempo que fui presidente, fueron 6 años. Te aclaro que el préstamo que yo le hice al Olimpia, el aporte que yo le hice al Olimpia, nunca cobré $1 de interés. Nunca, imagínate, presté 2 millones y algo de dólares al 10% anual, en 6 años, ¿cuánto te da? Nunca le cobré $1 al Olimpia de interés. Y te aclaro que de los dirigentes que hoy están dentro del club, después de que ese dinero se puso, nunca más nadie puso dinero, Bruno. Solamente yo puse dinero. Y en algún momento, te aclaro que fue el señor Juan Pechi y el señor Oscar Vicente Escabone que han ayudado al Olimpia económicamente. Pero después nadie más puso ningún peso. Entonces, Marco, para que esto... Déjame terminar. Sí, a ver. Sacando al señor Miguel Brunote, que ha aportado en forma enorme en respaldos de deuda, firma codedorías de deuda para que los bancos no financien cosas, de poder comprar jugadores y un montón de cosas que el señor Brunote ha hecho. Después, dentro de la estructura hoy del Olimpia, hay ningún otro dirigente que haya puesto $50,000. O sea, pero eso, Bruno, y también aclaro, porque si no pareciera que es un reclamo, nunca se le pidió, Bruno, nunca le hemos pedido a estos dirigentes que pongan dinero, porque el club estaba dentro de un nivel de recaudación tan importante y tan ordenado que no había necesidad ya de poner dinero dentro del club por parte de los dirigentes. Entonces, dicho esto, durante el tiempo que yo estuve dentro del Olimpia, he puesto más de 2 millones y algo de dólares, que está dentro de los balances, y eso está muy bien declarado. He recuperado una parte de mi dinero, y esa parte de mi dinero es mía. A partir de ahí, ¿qué yo hice con el dinero? Me parece que no tiene ningún sentido salir a explicar. A continuación, de que el club me dé plata todavía, me dé plata y ya no le voy a reclamar al club, y el club sabe de que ese dinero, y el presidente Brunote sabe que ese dinero ya el club no me va a devolver más. Eso no tiene luego ningún sentido, porque tampoco ya entraría en una discusión ahora de poder entrar a pedirle que se me devuelva mi dinero, porque siempre lo dije públicamente. Perdón, entonces Marco, mientras sea presidente, sí. Y después, cuando me voy, el club recibirá una carta de donación. Perdón, Marco, entonces vuelvo, perdón por la insistencia, para que quede lo más claro y conste en acta, como se suele decir. Entonces la casa, la famosa Casa del Río, como le llaman, y el yate, que, bueno, esa es una cuestión tuya, privada, pero no la compraste vos a través de la fundación del club ni del Club Olimpia. No, yo compré con mis fondos propios, Bruno, eso. Y qué importante eso es. Y vos sabés qué lástima que me da que este tipo de cosas salga de dirigentes del club, ¿verdad? Porque la verdad que por lo visto que la envidia es tan grande, Bruno, ¿verdad? Porque yo soy un tipo laburador, vos me conocés, soy de familia, de trabajo, le he dedicado mi vida al Olimpia, le he puesto mi dinero que no está dentro de esto, y que salgan a decir una cosa como esta, me parece temerario y me parece hasta, no sé, o sea, si ellos salen a decir que yo compré con plata del club, o sea, me gustaría que esa persona vaya y haga la denuncia. Entonces, si yo le robé a la Olimpia, ¿verdad? Y le puedo demostrar, vos sabés que la otra hablando con unos amigos, ex dirigentes, hicimos las cuentas rápidas y creo que paramos en $1 millón y algo de dólares de dinero que he puesto, Bruno, sin ni siquiera que costen balances, ¿verdad? Imagínate, de las reparaciones de cosas en el club, pago de cuentas de ANDE, pago de jugadores,
pago del básquet, de pago de la natación, no sé, o sea, hay tantas cosas, 1.000 acá, 5.000 acá, 10.000 acá, o sea, tantas cosas que uno cuando es presidente va poniendo que ya ni siquiera hace costar en balance, ni hace firmar recibo, ni nada, porque ya es aporte nomás que vos ya das cuando estás en el baile y sos presidente y tenés que llevar adelante. Me pone muy triste que esta gente, que lastimosamente sería bueno que salgan a decir con nombre y apellido, y salga y diga, él tocó el dinero y acá está la denuncia, porque ahí vamos a entrar en otro ámbito, ¿verdad? Sobre este tema, porque yo tengo mis recursos, yo tengo mi dinero, y ahí me he comprado cosas gracias al esfuerzo y al trabajo que siempre he tenido, gracias al esfuerzo y trabajo que he llevado adelante en un grupo empresarial que tiene más de 1.000 personas trabajando. Entonces es muy triste esto, pero es bueno que lo aclares y que lo preguntes, entonces ya termina el asunto. Y si tienen prueba, que vayan con las pruebas y la presenten con muchísimo gusto. Espero que sus pruebas no sean falsas, tipo eso WhatsApp o tipo fotos de jugadores con pajita de Fanta, ese tipo de cosas. Eso no me espero, mi querido Brunito. Marco, el tema Adebayor. Pedro Balota, que fue tu tesorero y es actual directivo de la Olimpia, él dijo que estaba alrededor de los $200,000. Ahora dicen que, o sea, Bruno te confirmó que hay una demanda, no de Adebayor, sino del representante. Después hablan de los contratos que dicen que vos lo hiciste, vos lo dejaste, Polenta, después, bueno, la cantidad de jugadores que bien vos los mencionabas, pero que esos eran salarios altísimos que hacían que hoy el Olimpia tenga una deuda. Y ahí también te quiero preguntar, y perdón si soy un poco disperso en la pregunta porque ya te hice una y también queriendo aprovechar el tiempo. Cuando vos salís, ¿cuánto es lo que se debía? Porque ayer se habló de $52 millones. Y pareciera ser que el mensaje es esto es culpa de Trovato. Bueno, importante, Bruno, entremos punto por punto, porque o si no parece que quedan preguntas en la... Sí, lo primero que te pregunté de Adebayor y lo segundo es, al corte que vos salís, ¿cuánto adeudaba Olimpia? Y hoy dice... Lo segundo sí, que me preguntaste es sobre el tema de los contratos de los jugadores, ¿verdad? Sí, el tema también el contrato de los jugadores, o sea, por ejemplo, Polenta, Rodrigo Rojas, Nicolás Domingo, ayúdame muchachos con los nombres. Lo de Derly González, que le adeudan todavía al Dinamo de Kiev 80%. O sea, que lo que dicen algunos dirigentes es que todo esto lo hiciste vos, lo dejaste vos. Pero más vale que lo dejé yo si yo era el presidente y ellos eran miembros de comisión directiva. Bueno, aclaremos una cosa, Bruno. Lo de Adebayor, mira, la contratación de Manuel estaba perfectamente armada en relación al costo, calzada con sponsors y calzada con el ingreso que nosotros íbamos a tener por socios. Entonces, lo de Manuel fue algo que realmente él estuvo en Paraguay creo que 60 días y un poquito más, y él se comportó como un crack de nivel mundial con nosotros. Cuando comenzó la pandemia él nos dijo que se quería ir. Él se fue de Asunción. Cuando yo lo llamo y le digo, mira Manuel, no tenemos más recursos porque se pudrió todo, se fundió todo por la pandemia, él me dijo a mí, mira presidente, ni un problema, pagame hasta el último día que yo estuve ahí y listo, y yo no voy a reclamar más un solo dólar de ningún contrato. Se firmó un acuerdo con Emanuel, se le pagó, creo que se le pagó ya más del 80% de lo que se le debía, se le debe una cola de la deuda. Entiendo que hay una deuda con el representante de Emanuel, que es normal que así como hay deuda con el representante de Emanuel, te diría que hay deuda con un montón de otros representantes desde mi administración con este nuevo periodo, y eso es normal. Entonces, lo de Emanuel, para aclarar, no se generó ninguna deuda superlativa, ni muchísimo menos. A continuación, así como hablas de los contratos de estos
jugadores que son contratos altos, nosotros tenemos un montón de otros contratos que son rebajos. También tenemos contratos de jugadores que son excepcionalmente. O sea, cuando uno habla de jugadores, uno habla de la historia, porque hoy pareciera de que estos jugadores son malos jugadores. Discúlpame, pero para mí Rodrigo Rojas es un fenómeno de jugador. Que haya tenido un mal semestre es una cuestión normal, deportiva, personal, familiar, y que Rodrigo venía, vamos a analizar un poco de dónde venía Rodrigo Rojas, porque esto me gustaría analizar jugador por jugador, porque si no pareciera que estamos hablando de cosas alocadas. Rodrigo Rojas venía de ser el capitán de Cerro Porteño. Cerro Porteño le había ofrecido, y vos recordarás que el propio presidente de Cerro en ese momento dijo: Rodrigo no se vaya a ningún lado, nosotros le vamos a renovar y le vamos a subir el salario. Rodrigo confió en nosotros y Rodrigo vino a jugar al Olimpia y tenía contrato hasta este fin de año, o sea, tenía contrato un año más, ¿verdad? Rodrigo tiene 32 o 33 años, ¿verdad? En el esplendor de su carrera. Diego Polenta, ¿dónde venía Diego Polenta? Diego Polenta venía de Los Ángeles Galaxy, de jugar con Zlatan Ibrahimovic, ¿verdad? O sea, su compañero su compañero de delantera era, cuando él defendía, lo defendía a Zlatan. O sea, tenía de un nivel superior. De que no haya podido encontrar su nivel en Paraguay, que para mí sí lo encontró el último semestre del año pasado, ¿verdad? Que ahí sí creo que encontró su nivel. Lastimosamente, bueno, después ocurrieron las cosas que ocurrieron con Diego, se lastimó, bueno, y tuvo el problema y después no pudo volver más, y se buscó la decisión de la comisión directiva, que me parece válida, que la comisión directiva tome una decisión así. Perfecto. El otro que me dijiste, Nicolás Domingo venía de jugar en Independiente Avellaneda, de ser titular en Independiente Avellaneda y jugando en un gran nivel. Llegó acá, tuvo muy buenos partidos, luego entra la pandemia y empezamos con este tema de que todo se desvirtuó. Hasta los mejores jugadores de Olimpia han jugado y han tenido malos semestres. Inclusive, ahora no se habla, pero en un momento se hablaba de que cómo se le paga a Richard Ortiz una variedad de dinero, que yo fui el que le firmé. Richard Ortiz tenía opciones de salir del Olimpia, tenía 4 ofertas de diferentes partes de Sudamérica y América y de México. Cuando Richard decide quedarse con nosotros, claro que nosotros hacemos una compra del pase y se le paga un salario. Es normal. Es como cualquier. Si se iba Richard Ortiz, teníamos que traer a otro jugador en su puesto y probablemente íbamos a gastar más. Pero el fútbol nomás es así, ¿verdad? Hace 2 meses Richard Ortiz era un villano y resulta ser de que hoy Richard Ortiz es una mezcla de Kanté con Casemiro más o menos. Yo creo de que Richard es un grandísimo jugador y que Olimpia no se puede quedar sin Richard de ninguna manera, y que es un gladiador y que nos ha dado, y que algunas personas son muy injustas con Richard para poder criticarlo como lo critican. Pero cuando las papas queman, Richard aparece y termina sacándote las papas del fuego, y es un jugadorazo que tuve el placer de contratarlo, tuve el placer de disfrutarlo dentro del Olimpia y que nos ha dado grandísimas alegrías. No sé si hay alguien más que me olvide, que quiera hablar de Derly González. Derly González, nosotros tomamos la decisión de contratar a Derly González. Volvemos otra vez al tema del presupuesto. Recaudábamos $22 millones por año, nosotros decidimos comprarle, digo nosotros, porque siempre esto estuvo charlado en comisión directiva, decidimos contratarlo a Derly por $5 millones, comprando el pase de Derly, y eso se iban a pagar en 3 años, o sea, de un presupuesto de $66 millones en 3 años que vos ibas a generar ingresos, tenías que pagar 5 en 3 años, ¿verdad? Era más o menos $1 millón y algo al año, $1,5 millones, $1,800,000 al año en la compra del pase. Derly González ganaba, creo que ganaba $150,000 al mes. Derly González vino a Olimpia por, creo que el 30% o 35% de lo que ganaba, por las ganas que él tenía de volver a jugar en Paraguay, las ganas que él tenía de volver a jugar en el Olimpia y las ganas que él tenía de jugar para recuperar ese nivel que él tenía, que lastimosamente con el Dinamo no se le daba, ¿verdad? Porque cuando él estaba en Santos que quiso comprar el pase, Dinamo no quiso venderle, entonces bueno, en Santos también no tuvo espacio, lo habían separado, lo habían dejado a un costado, entonces
Derlis no podía agarrar ritmo y no podía agarrar nivel, ¿verdad? Entonces, la decisión que tuvo para venir al Olimpia él perdió muchísimo dinero porque tenía contrato vigente con el Dinamo, entonces rompió ese contrato para venir al Olimpia. Entonces, Derlis González es una deuda, sí, y ahí hablamos del tema cuando entramos hablamos del tema de los activos y los pasivos, ¿verdad? El pasivo de Olimpia es la deuda con Dinamo por Derlis González, sí. Pero el activo... ¿De cuánto es esa deuda, Marco? Y debe ser de 4 millones. Se pagó 1 millón y se le debe como 4 millones al Dinamo, ¿verdad? Esos 4 millones, que es un pasivo que el Olimpia tiene, Bruno, a su vez es un activo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si Olimpia necesita pagarle la deuda al Dinamo, sencillamente pone en venta a Derlis González, recupera la plata y lo vende, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de decir que Derlis González es un jugador que vale más de 4 millones de dólares. Ahora recuperando ritmo después de su lesión, para mí un jugador que la selección paraguaya no tiene, y para mí un jugador de que agarrando ritmo de vuelta vuelve a ser uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, ¿verdad? Por lejos, ¿verdad? Entonces ahí entramos otra vez en el tema, porque solamente se habla del pasivo, pero por otro lado no se habla del activo, ¿verdad? O sea, solamente se habla de la deuda, pero por otro lado no se habla de lo que vos tenés como valor dentro del club, en el caso de que el club diga, no, yo quiero vender todo y voy a pagar el pasivo, y nos vamos a quedar sin plantel, ¿verdad? Recordate, Bruno, que me gustaría que, ahí la gente que te acompaña a vos, mira el plantel que Olimpia, con el plantel que Olimpia cerró el Apertura 2014, los jugadores que nosotros recibimos para poder arrancar el Clausura 2014, y compararlo ese plantel con este plantel, ¿verdad? O sea, recordá que teníamos un muy buen goleador como Cristiano Velar, lo traje yo. Teníamos a Chano Candia, lo traje yo para arrancar el 2014. Lo trajimos de vuelta a Juan Manuel Salgueiro, lo trajimos de vuelta a Alejandro Silva. El resto eran jugadores que habíamos heredado de administraciones anteriores, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que uno habla cuando se reestructura el tema de la deuda, el plantel, el activo, el pasivo, cuánto Olimpia debe, cuánto Olimpia no debe, cuánto Olimpia tiene en su cantera para vender. Yo tengo acá una lista que con mucho gusto después se puede compartir. Olimpia tiene hoy 32 jugadores juveniles, o sea, generados por la cantera, o juveniles comprados de otros clubes, como Hugo Fernández, que nosotros lo compramos y lo trajimos a otro club, como Luis Cáceres, que lo compramos y lo trajimos a otro club, ¿verdad? Entonces, 32 jugadores jugando dentro del Olimpia o jugando en otros clubes, inclusive algunos, ahora lo trajeron a Fernando Cardoso jugando en Europa, lo tenemos a Ortiz jugando en Estudiantes de La Plata, le tenemos a los chicos que están jugando en Brasil, lo tenemos a Matías Galarza jugando en Vasco, ¿verdad? Entonces, toda esa cantidad inmensa de jugadores que Olimpia tienen, que valen, bueno, no sé si valen 30 millones de dólares, pero deben valer por lo menos la mitad, deben valer una cantidad de esa calidad de jugadores que nosotros tenemos. Marco, que también son activos del club, ¿no? Cuando vos saliste, recordame exactamente en qué fecha vos saliste del Olimpia. ¿Cuánto era la deuda que tenía el Olimpia? No, en octubre del 2020, Bruno. Yo no sabría decirte porque no tengo el número exacto, pero si el tesorero, en este caso el señor Nogués, dice que fue 50, debe ser. Lo que pasa que esos 50... Él dijo ayer que al corte, perdón que te interrumpa, al corte del año pasado, octubre del 2020, es de 52 millones de dólares. Claro, vamos a hacer los cálculos para atrás. Sacarle los 4 millones y algo de dólares de la deuda de Derlis González, ¿verdad? Que no es deuda, digamos. Es un activo que el club tiene que si lo vende recupera, ¿verdad? Estamos en 48. Sacarle los 10 millones de dólares que perdiste por la pandemia. Sinceramente, yo creo que perdimos más de 10 millones. Entre 12 y 15 millones Olimpia dejó de ingresar por la pandemia. Estamos hablando de 20 y algo millones de dólares. Y a eso sacarle los 13 o 14 millones de dólares que son contratos ya adelantados por parte del club, ¿verdad?
que ya no es un egreso que el club va a tener que hacer, sino que es un descuento de un contrato, o sea, un adelanto de un contrato que ya tiene firmado con sponsor. La deuda no debe estar arriba de los 18 o 20 millones de dólares. Entiendo que ese es el número que más o menos lo que Olimpia tiene que erogar en los próximos años. ¿Por qué no se fue amortizando la deuda con ventas en ese periodo, Marco? ¿O no se pudo? No, tuvimos que pagar más de 30 millones de dólares de deuda de administraciones anteriores, Bruno. No sé si recordás, cuando nosotros llegamos, Olimpia tenía una medida de no innovar sobre la camiseta de Olimpia, por la cual no podíamos vender sponsors, que la había hecho personal, y ese chiste nos costó casi 2,5 millones de dólares entre personal y los abogados. Nos costó 2,5 millones de dólares. Después tuvimos que pagar, ya no recuerdo exactamente, entre Ceballo, Ariosa y un montón de otros jugadores, creo que eran alrededor de 4 millones o 5 millones de dólares de deuda que hemos tenido que pagar, que fue quedando de administraciones anteriores, ¿verdad? Entonces, todo eso se fue amortizando, y a medida que vos vas pagando eso, evidentemente, por otro lado se genera deuda. Entonces, todo eso se reestructuró, todo eso hoy está bien organizado. Hoy el club tiene una estructura muy clara para poder llevar adelante su deuda, tiene ingresos. La dirigencia que está hoy es súper capaz, la gente que trabaja es súper capaz para llevar adelante el club y poder hacer frente a la deuda, a la pérdida generada en el 2020 por la pandemia, mi querido grupo. Dani te quiere hacer una consulta, Marco, por favor. Marco, un par de consultas en relación a tus respuestas. ¿Cuánto dinero pusiste para la fundación y cuánto recuperaste? Y fueron 2 millones, casi 2,5 millones, y el club me termina debiendo todavía hoy 600 y algo mil dólares. Pero ¿como fundación o como persona? No. El club le debe a la fundación y la fundación me debe a mí, digamos. Ese fue el esquema que nosotros habíamos aplicado, por lo que te expliqué en su momento. Claro, yo no podía poner la plata en el club porque me iban a embargar la plata, ¿entendés? Entonces se ponía en la fundación, y la fundación era la que pagaba los salarios de los jugadores, las deudas y demás. Claro, porque ayer Nogués nos había dicho que entre 5 a 6 millones era lo que Olimpia le debía a la fundación, por eso la consulta. No, yo esa parte que me sería bueno que le pregunten a Rodrigo a qué él se refiere con eso, ¿verdad? No sé a qué se refiere con el tema de la deuda, ¿verdad? De Olimpia con la fundación. Yo sí te digo que la deuda de dirigentes, de aportes iniciales con la fundación, nosotros ya se ha estructurado y está dentro del balance muy claro dentro del club. Claro, porque por eso llamaba la atención. Si vos decís que pusiste un poquito más de 2 y que más o menos el saldo era ese 600,000, porque Nogués también nos dijo que había una deuda no tan grande contigo a título personal, pero que con la fundación era ese monto. Por eso la consulta era cuánto se había puesto a través de la fundación y cuánto se había recuperado a través de la misma. El club tenía el apoyo de la fundación fue de 3 millones de dólares en el arranque del 2014, Dani. Y que Rodrigo diga que es chiquitita la deuda por 600,000 dólares, le felicito a Rodrigo porque creo que tiene mucha plata, porque si 600,000 dólares es chiquitito, bueno, pero igual de todos modos, olvídense, los 600,000 dólares ya el club hoy ya no tiene esa deuda, hay que borrarla nomás del balance. O sea, vos no estás al tanto de 5 o 6 millones que ayer el tesorero de la Olimpia había mencionado como deuda del club con la fundación. No, porque yo no estoy en la fundación, yo ya no estoy más en la fundación. Yo estuve hasta el último día de mi mandato en el Olimpia, estuve al frente de la fundación, luego salí, y el club se manejaba igualito como la fundación se manejaba igualito como se manejaba el club, ¿verdad? El presidente de la fundación es el presidente del club, el tesorero del club es el tesorero de la fundación, ¿verdad? Entonces, así siempre se administró la relación, ¿verdad? Cuando mencionás que si no había pandemia, Olimpia no estaría en deuda, ¿no es una proyección extremadamente optimista?
No, porque si nosotros hacemos un cálculo en conjunto, Olimpia recaudó 22 millones de dólares en el 2019, ¿verdad? Ese es un número que está dentro del balance, digamos, ¿verdad? Nosotros teníamos proyectado un plantel con Adebayor, con todo, más o menos de 12 millones de dólares, ¿verdad? $1 millón al mes. No sé si recuerdan esos números, si esos números le quedan un poco claros, ¿verdad? Entonces, nosotros recaudábamos 22, 23, gastábamos 12 millones de dólares en plantel y con el resto pagábamos el resto del club, contrataciones, compra, viajes y demás, ¿verdad? Entonces el número era, y se seguían pagando deudas de años anteriores. O sea, nuestra proyección nunca fue optimista, Dani, sino que siempre la proyección fue basada sobre los ingresos anteriores. Hacemos el cálculo, 33.600 socios al día, 6 millones y medio solamente. Olimpia en sponsors recauda 8 millones más o menos al año, ¿verdad? Ahí ya tenés 11, 12 millones, más 3 millones Libertadores, tenés casi 15 millones, más 3 millones en entrada a la cancha, tenés más de 18 millones, más entradas, más todo lo que genera el club por un montón de venta de camiseta, que no son sponsors, de la venta de camiseta y un montón de otros ingresos. Y si le sumás una venta de un jugador por año, que normalmente nosotros hemos recaudado 5 millones de dólares por año promedio en venta de jugadores en los últimos 6 años, pero sumarle una venta de 2,5, 3, que el año pasado la tuvimos con Eric López, ustedes recordarán, ¿verdad? Más o menos estábamos en ese número que yo te hablo de 21, 22 millones. Igual, por eso, sin conocer el tema de los sponsors y los acuerdos privados, lo que decís del premio de la Copa Libertadores, sí, 3 millones por la fase de grupos, que fue lo que logró, por ejemplo, Olimpia el año pasado. El antepasado había metido octavos de final, pero si decís 3 millones en recaudación o en entradas, uno hace el cálculo y allí, por ejemplo, hay un desfasaje. O sea, porque, a ver, más allá de que esta temporada tenemos solamente 10 equipos, eran 22 partidos de local y hacer el cálculo y deberían haber sido recaudaciones de más de $140,000 aproximadamente. Por eso te decía, si no era una proyección extremadamente optimista en relación a lo que fue el impacto de la pandemia y los números que tiene el balance del Olimpia. Bueno, qué bueno que me decís eso. Lo que pasa es que nosotros a veces dentro de esas entradas tenés la entrada de los 3 partidos de Copa Libertadores, ¿verdad? Acordate que un partido de Copa Libertadores normalmente Olimpia recauda entre 1.500, llegamos a recaudar, recuerdo contra Independiente Avellaneda llegamos a recaudar 2.400, 2.300 millones en un solo partido, ¿verdad? Entonces, si vos ponés un promedio de 1.500, estamos hablando de casi 5.000 millones de ingresos solamente por 3 partidos de Copa Libertadores, más los 22 fechas. Un clásico normalmente se recauda 1.400, 1.500, tener 2 clásicos al año. Entonces, ahí anda sumándole, ¿verdad? O sea, yo estos números los tengo muy claros porque fui muchos años presidente y los manejo muy bien y nunca fuimos de hacer cálculos optimistas o negativistas para poder lograr los resultados. De vuelta, siempre hemos jugado con la tranquilidad de poder pelear los campeonatos y armar buenos equipos para darle alegría al hincha de Olimpia, ¿verdad? Marco, cuando desde la dirigencia actual salen algunos referentes y mencionan que más allá de los números y el por qué se generaron estas cifras, recuerdo por ejemplo que Cristian Domínguez dijo, no podés gastar 2 si entra 1. Es una cuestión de diferencia de filosofía de administración, esto es lo que explicaba el tema activo-pasivo, endeudarse un poquito para buscar una ganancia mayor, porque da la sensación de que hay un mensaje en la dirigencia actual donde hay muchos quienes estuvieron en tu directiva, de decir que se gastaba más de lo que se podía. No, claro que gastamos más de lo que ingresamos y vino una pandemia, ¿verdad? O sea, anteriormente no fue así, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hemos gastado menos de lo que ingresábamos porque con una parte también pagábamos deuda, ¿verdad? Y eso está en los balances del club muy claramente, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás cuánto Olimpia tiene que gastar hoy, claro que tiene que estar en relación a lo que ingrese, ¿verdad? Y cuando Olimpia recupere de vuelta sus 18, 20, 22 millones de dólares de ingresos anuales,
y de vuelta tiene que volver al nivel de gastos que podía pagar, que podía llegar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece que no yo comparto la filosofía de lo que dice Cristian. Si vos recaudás 1, tenés que gastar 1, ¿verdad? Y podés a lo mejor jugarte en 1.2 para tratar de ver si podés avanzar un poquitito más, y bueno, y después reajustar con una venta de un jugador, o reajustar con una baja del presupuesto del año siguiente. Eso es claro y eso es normal, pero acá lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, o hay algunas personas que se quieren olvidar de que el año pasado vino una pandemia mundial y que esa pandemia continúa este año, Dani, porque esta discusión, que ya no la van a tener conmigo, la van a tener con el tesorero, con el presidente, el año que viene, cuando Olimpia también tenga problemas este año, es la misma cosa. O sea, hasta ahora nosotros no tenemos la recuperación de la vida normal. Hasta ahora Olimpia no puede generar ingresos por socio, hasta ahora no puede generar ingresos por venta de entradas. Imagínate, nosotros lo que hicimos en el estadio en Para-Uno, ¿verdad? Bueno, hoy la lumínica Para-Uno es una de las mejores lumínicas de Sudamérica, que nos hemos preparado justamente para la Copa Libertadores del 2020. Hemos generado en inversión, se ha construido una platea VIP, solamente para que ustedes se den una idea de cómo Olimpia es una máquina de facturar dinero, estando libre de pandemia. Solamente la platea VIP tiene arriba de 650 lugares. Nosotros teníamos 90% vendida a $300 el semestre cada una de las butacas, ¿verdad? 1.200 lugares tiene cada una de las butacas. O sea, Olimpia solamente en la platea VIP genera $350.000 por semestre en ingresos. Eso es aparte de la cuota social. Estamos hablando de $700.000 solamente por la platea VIP. Aparte tenemos 28 palcos que el club cobra $15.000 por palco, ¿verdad? Estamos hablando otra vez por año estamos hablando otra vez de $400.000, $350.000 de ingreso anual. Solamente en ventas fijas de Para-Uno recauda más de $1 millón por año. Marco, sin contar todavía los socios o la venta de la entrada, ¿verdad? Marco, te puedo hacer un ping-pong, porque te quiero hacer 3 preguntas. Lo primero, ¿vos tenés conocimiento si hay una carpeta fiscal abierta en contra tuya y de la Fundación Franjeá, porque el diario digital hoy publicó que Trovato y la Fundación Franjeá son investigados por indicios de lavado y de evasión? Eso es lo primero de los 3 que te quiero preguntar al hilo, si podés resumir, por favor. Sí, eso es muy bueno, porque también esa carpeta de la que vos hablas, nosotros nunca hemos tenido conocimiento. Eso no hay nada en la Fiscalía, no hemos tenido ninguna comunicación de la Fiscalía, ni Trovato, ni la Fundación, ni nadie. Eso fue un trascendido de prensa de un informe supuestamente de la CEPRELAT, en donde hablaba de toda la gente, de todos los directivos, incluyéndome a mí, que habían estado en la fundación, y esa carpeta, recordarás, supuestamente se presentó en la SEP, no en la Fiscalía, ¿verdad? Se presentó en la Secretaría de Estado de Tributación, y entiendo que la gente de la Secretaría de Estado de Tributación había hecho su evaluación, y a partir de ahí nosotros no hemos tenido ninguna noticia más sobre ese caso, ¿verdad? Pero es bueno también hablar de esto, porque tantas cosas se dijeron, Bruno, tantas cosas se me achacaron a mí, y lastimosamente, bueno, hoy es importante aclararlas ya desde afuera del fútbol. Y eso te iba a preguntar, ¿hay directivos hoy que hablan a tus espaldas y que te han traicionado o te sentís traicionado por ellos? No, mira, Bruno, yo ya alejado hoy del club, y siempre con contacto con el presidente Brunote, porque siempre trato de estar a disposición de él para lo que necesite. Yo no me gustaría entrar en ese tema, porque cada uno es dueño de sus actos. Cada uno de los que está dentro del club sabe, vivió conmigo hombro a hombro, sangre, sudor y lágrimas de haber levantado este club de la quiebra total, de la ruina total, de no tener divisiones formativas, de no tener un plantel de fútbol competitivo, donde Olimpia salía quinto, sexto cómodo todos los campeonatos, en donde
no teníamos estadio. Vos recordás que para uno estaba inhabilitado cuando yo llego en el 2014. Nosotros solamente jugábamos en el Defensores del Chaco. Y después de haber, evidentemente no teníamos nuestro centro de entrenamiento. La Villa Olimpia era una hermosísima propiedad donada por Oscar Carísimo Neto, pero a nivel de infraestructura estaba prácticamente abandonada, ¿verdad? El gimnasio era una carpa, ustedes recordarán, era una carpa en un estacionamiento, ¿verdad? En donde las máquinas fueron donadas por el finado Oscar Walde, ¿verdad? El papá de Misha. Y la verdad que eso, de ahí salimos a llegar a donde llegamos hoy, ¿verdad? Entonces, yo hablar de la dirigencia, que son todos mis dirigentes, son nuestros dirigentes, son dirigentes que han entrado al Olimpia, casi todos, que yo sepa, casi todos han entrado al Olimpia conmigo, exceptuando a lo mejor Marcos Canner, que ya estuvo antes, Tony, que se sumó conmigo, que habíamos estado un poco antes con Recanate, evidentemente Diana, que sí, siempre Diana Domínguez, que le haya acompañado a su papá. Después el resto de los dirigentes, casi todos se han convertido en dirigentes desde el momento que nosotros hemos asumido en el 2014, ¿verdad? Marco, los préstamos a los bancos o préstamos que se han hecho durante tu gestión en el Club Olimpia, ¿siempre se realizó con el aval de la comisión directiva? Sí, siempre. Nosotros tenemos todos los actas de comisión directiva. Es más, los bancos te piden eso, Bruno, ¿verdad? Los bancos te piden porque esa eso. es otra cosa que también se empezó a decir, que se hicieron préstamos sin el aval de los dirigentes del Olimpia, que se hizo préstamos que no eran préstamos autorizados por la comisión directiva. Y a mí, bueno, yo dije, pues, la asamblea no autoriza esto, o se puede uno ir a firmar un documento como presidente y se acabó la historia. No, eso es bueno aclarar, Bruno, porque todo eso siempre estuvo refrendado por el presidente, el tesorero, eso estuvo aprobado por actas de comisión directiva. Si hay algún acta que no está o falta, seguramente el club lo debe tener o el secretario lo debe tener. Nosotros tenemos, el club en este caso tiene créditos tomados en diferentes entidades financieras, ¿verdad? En los bancos más importantes, en Financiera FIC, en Banco Continental, en Visión Banco, bueno, en todos los principales bancos, inclusive en FIC, donde el señor Pedro Balota es vicepresidente, entiendo también, y él puede saber ahí los actas que se presentaron para cuando se toma un crédito, ¿verdad? Entonces todo eso está perfectamente legal, está perfectamente dentro del marco de la legalidad, y todo está dentro de los presupuestos que el Olimpia siempre manejó para administrarse localmente, ¿verdad? Marco, mencionaste al inicio el tema de la apelación en FIFA. ¿Cuáles son los plazos y si seguís con la misma gente que había tomado el caso al inicio? Sí, yo sigo con la doctora Nefer, el otro abogado español, Sergio Sánchez. Bueno, ahí tengo un abogado argentino y un abogado inglés también. Hay 2 peritos que trabajan también conmigo todos los meses, y nosotros seguimos. Los plazos, lastimosamente no existen plazos, porque la FIFA no tiene plazos en su tribunal de apelación. Por ende, puede durar un día como puede durar 2 años, así que eso está en su proceso normal, y entendemos que en algún momento terminará saliendo de FIFA, y dependiendo de lo que salga de FIFA, bueno, ahí tendremos que ir al TAS, recurrir al TAS para ya como órgano independiente para poder tratar mi caso de intento de amaño, ¿verdad? ¿Vos vas a llegar hasta las últimas consecuencias, Marco? Sí, yo Bruno, cuando salí del club le dije a todo el mundo, y bueno, y principalmente el compromiso con mi familia es limpiar mi apellido, porque el club no se vio manchado, porque claramente la sentencia de FIFA fue por supuesto intento de amaño. El club nunca se vio manchado en esto, solamente yo personalmente fui manchado. Entonces mi compromiso con mi familia es limpiar mi apellido, y
y poder salir de esto, y si es necesario llegar hasta el TAS para salir de todo esto, lo vamos a hacer. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Te agradezco que estés al aire y que, bueno, hayas hablado, porque, bueno, sin abrir vos tu boca, sos trending topic a diario, casi en Twitter. Trovato aparece, vos revisás y es tendencia tu apellido. Si querés aclarar algo más, querés decir algo más que crees conveniente que no te preguntamos, que quieras decir al público. No, Bruno, primero agradecerle al socio del Olimpia, al hincha que siempre nos acompañó, que siempre acompañó al Olimpia. Hoy desde afuera te digo y te ratifico de que esta comisión directiva, una comisión directiva formada por grandes olimpistas, con personas con mucha capacidad. El presidente es un gran tipo, es una gran persona que le está dando su vida al Olimpia. Y por otro lado también aclararte de que ojalá que todo esto se pueda resolver y que los trapos sucios se laven en casa. El socio del Olimpia, si tiene alguna duda, que pueda hacer sus consultas a la comisión directiva, que se acerque al club, que mande una nota. Con muchísimo gusto creo que la comisión directiva le va a contestar en detalle la duda que tenga, pero que a partir de ahora estos trapos sucios se laven en casa. O sea, pero ese mensaje de los trapos sucios le estás dando a los dirigentes del Olimpia o a quién? No, yo no quiero hablar en plural, pero creo que lo que hay que hacer, te vuelvo a repetir, Bruno, la comisión directiva del Olimpia tiene la capacidad necesaria para llevar adelante el club, y es genial para llevar adelante el club. Que se sienten en reunión de comisión directiva, si hay algún miembro que tenga alguna duda, que se siente y hable, y que se termine el puterío, discúlpame la palabra. El olimpista está cansado del puterío que años y años hemos sufrido, Bruno, por comisiones directivas que se atacaban, que se mataban, que se discutían, que en vez de discutirse en una pieza entre cuatro paredes, se iban y discutían en la radio cuestiones que no le hacían bien al club, y así durante muchísimos años hemos tenido muchísimos problemas y nunca hemos ganado nada, y no hemos podido ganar nada cuando teníamos estos puteríos, ¿verdad? Entonces, yo ojalá ruego a Dios de que esto se termine, que resuelvan en una pieza el que tiene duda, porque yo sé que el 95% de la comisión directiva no tiene dudas. El que tenga duda, que se siente dentro de una pieza con el presidente, con su comisión directiva, y saquen toda la documentación, y que no salgan de esa pieza y se encierren una semana si es necesario hasta poder aclarar todas las dudas que tengan. Y a partir de ahí el Olimpia va a salir fortalecido, a partir de ahí el Olimpia va a obtener otra vez el apoyo de toda su gran hinchada, el apoyo de toda esa gran masa de socios que acompañó, ese apoyo de la gente que fue incondicional con nosotros, que nos bancó en todos los momentos, que nos bancó cuando estábamos mal, cuando estábamos bien, que disfrutó de cuántos campeonatos hemos disfrutado, de tantas victorias, de tantos clásicos, de tantos partidos contra Libertad, contra Guaraní, que tanto hemos celebrado. Esa gente siempre va a estar, esa gente va a ser siempre incondicional en el club, y esto creo que no le hace bien al club, y creo que si hay una diferencia entre dirigentes, que se sienten, resuelvan, y a partir de ahí salgan a darle un mensaje claro a los socios, se sienten con los socios, charlen con ellos y expresen este tema, y se termine este manto de duda que se intenta generar, que no tiene ningún sentido, Bruno, generar un manto de duda sobre actos anteriores, porque ni siquiera te voy a decir que son comisiones directivas anteriores, son actos anteriores, porque es la misma comisión directiva. El único que no está soy yo, ojo, el único que no está dentro soy yo. Entonces, sobre actos anteriores, siéntense, discutan, resuelvan, y después siéntense con los socios, exprésenle, transparenten todo el club, muéstrenlos a las auditorías externas en detalle, muestren las cosas que se hicieron dentro del club. Yo estoy a disposición con muchísimo gusto. Para mí, yo dejé el Olimpia, pero voy a seguir siendo olimpista hasta el último día que me muera. Mi papá es olimpista, mis hermanos son olimpistas, mis hijos son olimpistas, y vamos a seguir siendo olimpistas siempre, siempre hasta el último día de nuestras vidas. Literalmente dijiste que los trapos sucios
se laven en casa y que se acabe el puterío. Marco Trovato, entrecomillado, ¿eso es correcto? Sí, señor, y te vuelvo a repetir, el socio del Olimpia merece transparencia total, Bruno. Total. Si hay algún socio que tenga duda, que se acerque a la comisión directiva, que se acerque al presidente y que se expresen en detalle todos y cada uno de los números si hay alguna duda. Y que esto se termine para que el Olimpia pueda trabajar unido en lograr resultados, poder clasificar a cuartos de final Libertadores, poder ser campeones en el clausura, que creo que son los objetivos en forma inmediata. Nos va bien en cuarto, clasificar a semi, y si Dios quiere volver a jugar una final de América, que creo que todos los olimpistas queremos que en este momento Olimpia vuelva a ser campeón de América, ¿verdad? Gracias, Marco, por tu tiempo, muy amable. Un gran abrazo, hasta luego, Bruno. Marco Trovato, expresidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias de Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos, Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una